Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Andrés Riquelme, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Andrés? Bien, Arturo, buen día. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, Arturo. Buenos días, señor. Tema muy discutible. Dice Alfredo Mendoza que si vos a tu hijo le... ¿Qué tal, doctor Miguel Figueroa? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Arturo. Un placer saludarte a vos, a todos tus compañeros de la audiencia. Bueno, doctor, se dio la victoria, pisa bien Sol, nos dio la sensación ante Guaraní, muy buen equipo. Contanos este objetivo tuyo de marcar una diferencia para la clausura y qué sensaciones te dio. Sí, la verdad que otra actitud absolutamente del equipo a lo que veníamos viendo en el torneo de apertura. Y otro fútbol, otra dinámica y otro resultado también, ¿verdad? Porque nos enfrentamos a uno de los equipos más pintados del campeonato, un equipo que está en la etapa de Copa Libertadores avanzada. La verdad que es un gran equipo y creo que se jugó de igual a igual. Y bueno, tuvimos ocasiones de gol, aprovechamos un gol que me parece que nos anularon injustamente, habría que ver un poquito más detenidamente, pero me pareció que no estaba en posición adelantada Pita y que el gol era válido. Pero bueno, creo que es otro equipo y eso que inclusive nuestro refuerzo aún, algunos de ellos están en una etapa de adaptación o se están poniendo bien físicamente para entrar con todo en lo que se viene el campeonato, que va a ser fechas seguidas y sobre todo para nosotros que también tenemos Sudamericana. Por propia iniciativa, el doctor Miguel Figueredo dice, nos anularon un gol legítimo. ¿Vos pensás, Jorge? Similar, yo veo igual que el presidente porque está el corte del césped que ayuda en cierta manera de una parte un poquito más claro, más oscuro, y eso marca ya la propia línea fuera de la línea digital que se marcó allí, que no entiendo, ¿no? O sea, uno ocularmente ve habilitado al jugador y cómo las líneas marcan posición adelantada. Esa es la explicación que no se entiende, doctor. Sí, así mismo, y habría que ver un poco las cámaras, ¿verdad? La posición quizás, porque yo tengo entendido que las cámaras tienen que ayudar al VAR, sobre todo con el offside, las cámaras laterales, ¿verdad? Pero si empezás a buscarle la vuelta y usar otras cámaras, la cámara central, por supuesto que hay diferentes ángulos y si querés encontrarle la vuelta en una posición así, vas a encontrarle la vuelta, pero se debe parametrizar, creo, que para juzgar la posición adelantada se tiene que usar única y exclusivamente un criterio, que para mí debería ser el solo uso de las cámaras laterales y que ese ángulo sea el válido, ¿verdad? Porque si le empezamos a buscar ángulos por todos lados, vamos a encontrar alguna media uña adelantada y ya me parece que se va a desvirtuar mucho en eso. Sobre ese tema que está la parte técnica, ¿ya hablaste, consultaste, preguntaste o decís públicamente y te guardás para vos? No, voy a proponer, ¿verdad? Voy a proponer o que me ilustres por ahí. Estoy hablando sin conocimiento también, porque no tengo los conocimientos técnicos, pero se me ocurre, digamos. Voy a preguntar que me ilustren un poco más al respecto de qué es lo que se tiene en cuenta para jugar esas posiciones milimétricamente de posición adelantada o no, ¿verdad? Entonces creo que se tiene que, ya con el andamiaje que tenemos a esta altura, podemos pactar entre todos los involucrados de cuál va a ser el criterio, ¿verdad? Y adoptar un criterio para poder tener una uniformidad. Entonces ese criterio creo que debe ser que las cámaras que se pusieron para eso, que son las cámaras laterales, la adecuación que se hizo en todos los estadios, entonces que esas cámaras sean las adecuadas o las que van a regir el ángulo de si está uno en posición adelantada o no.
Bueno, es la preocupación, estoy ya como presidente de Sol. En cuanto al plantel, el argentino Fara se lastimó seriamente, ¿no va a estar unos cuantos meses? Lastimosamente sí. La verdad que le veíamos en la práctica y no era lo que necesitábamos, un jugador rápido, fuerte, joven, iba a todas. Dijimos, solucionado el tema en la defensa, vayamos por otras cosas. Y la mala fortuna nos jugó y le jugó una mala pasada en la tercera o cuarta práctica, lastimosamente va una pelota y bueno, solo prácticamente, no es que haya trancado siquiera con otro, sino que se le tranca el botín en la pista y bueno, tiene una rotura de ligamento cruzado que ya fue operado el viernes pasado, la cirugía salió perfecta. Y bueno, ahora va a depender un poco de la recuperación, la fisioterapia, y ojalá podamos tenerlo de vuelta rápido, porque realmente lo íbamos a necesitar. Lastimosamente tuvimos esa eventualidad o ese accidente y ahora queda recuperarse y tenerlo lo antes posible. Bueno, con relación a esto, con relación a Fara, ¿él sigue acá o se va a su país o no? No, él la verdad que tuvo una actitud que hay que agradecer y felicitar, algo inesperado, fortuito. Vino a hablar conmigo, me dijo que 4 o 5 días después de llegar ocurre una eventualidad así, sabe del esfuerzo que hizo el club y de las finanzas del club, y la verdad que tuvo una actitud espectacular que a nosotros nos gustó. Él se va a quedar en Paraguay, va a hacer su tratamiento en Paraguay, se operó ya aquí y inclusive puso a disposición nuestra reducción de salario incluso hasta volver. La verdad que esas actitudes nosotros valoramos, por lo menos valoramos muchísimo y agradecemos también, ¿no? Él dijo, bueno, como no juego, bajen el salario. Sí, la verdad que como si fuera culpa suya, ¿verdad? Y no es culpa de nadie, es un accidente. Pero la actitud es la verdad que es lo que nos gusta a nosotros, que una actitud así se presenta voluntariamente y nos dice, y la verdad que eso ayuda muchísimo y habla de la calidad de persona. Bueno, ¿qué más? Y ahora viene el debut de los de peso pesado, comenzando con Miguel Zamudio, contanos. La verdad que Miguel Zamudio tenemos un compromiso, nosotros ya nos conocemos con Miguel, tuvo su paso por Sudamérica. En el América cuando estaba también charlábamos por la relación que había con el América, y la verdad que ya hubo un intento cuando vino a Paraguay y terminó yendo a Olimpia. Nos conocemos mucho, hasta te diría que tenemos un trato de amistad y hubo un compromiso cuando lo contratamos, hubo un compromiso y la verdad que cumplió a cabalidad ese compromiso, es capitán del equipo hoy por hoy y aguantó los 90 minutos. Mira que él viene de una pretemporada que le exigió mucho el cuerpo técnico, aguantó los 90 minutos de entrada, que no estaban los planes, era que probablemente se le cambiaba cuando él pedía el cambio porque sabía que de repente podía no llegar a los 90 y la verdad que cumplió sin problemas. Y estaba inclusive para correr más, la verdad que contento por eso también. Bueno, el viernes Sudamérica va a conocer su rival de la Sudamericana. Sí, vamos a conocer el rival. Lastimosamente en el desempate, pues estábamos en el 8º lugar entre la grilla de mejores clasificados, digamos, empatados con Huachipato de Chile, por la cantidad de puntos, diferencia de goles y todo exactamente iguales. Estábamos y hubo un sorteo, lastimosamente perdimos, o no sé también, ¿verdad? No, se perdió ese sorteo, por lo cual pasamos, en vez de estar en el bolillero 1, pasamos a estar en el bolillero 2, y bueno, van a venir los emparejamientos seguramente con los que no siguen en la Copa Libertadores, van a tocarnos seguramente algunos de esos equipos y vamos a prepararnos para eso. Muy bien, doctor, esto en Copa Sudamericana, disculpame la pregunta si no es indiscreta. El dinero ustedes cobraron todo, es decir, ¿pueden adelantar dinero a la segunda fase de la Sudamericana? Nosotros adelantamos el dinero que nos correspondía, ¿verdad? Por pasar a Goiás,
pero tenemos todavía un saldo importante que tiene la Conmebol. Eso, una vez que pasemos a la siguiente fase o termine nuestra participación en Copa Sudamericana, se nos acredita. El 30 de octubre se cierra el libro de pases. ¿Pueden incorporar más o no? Sí, sí podemos. ¿En qué puestos, doctor? Arturo, vamos a incorporar más. ¿Van uno o dos o hablado con Oltema sobre eso? ¿O esa es una decisión dirigencial? Es una decisión dirigencial. Nosotros, acabo de decirte, el tema que tuvimos con el Farra. central, lastimosamente, Farah. Farah, sí, lo vamos a tener fuera 5 o 6 meses. Un chico muy aplicado, va a seguir al pie de la letra, te aseguro la fisioterapia, y vamos a tenerle cuanto antes seguramente, pero para cubrir ese puesto y estar más tranquilo con relevos, porque van a ser fechas corridas, probablemente vamos a encontrar un central más. Un central más. Gracias, doctor Miguel Figueroa, muy amable como siempre. Gracias, doctor. Gracias. Doctor Miguel Figueroa, presidente de Sol de América. San Martín es territorio Elimar, Mariscal López y la avenida Eusebio Ayala. También podés, donde tenemos todo para equipar tu vehículo con las mejores marcas y con los especialistas de Elimar. Te repito, San Martín es territorio Elimar, Mariscal López y la avenida Eusebio Ayala. También donde tenemos todo para equipar tu vehículo con las mejores marcas y con los especialistas de Elimar. Elimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, súper bien. ¿Y quién ganó el porcentaje? Te digo, Arturo. Carlos tiene la tabla. El que... Ricardo, Jorge y yo 3 puntos. La señora, la oyente 2 y Alfredo Mendoza 1. Para ir según mi cálculo. desgranando, se dice, Sí. ¿verdad? Primer partido, General Díaz San Lorenzo, ganó San Lorenzo. Ricardo hizo un punto, o sea, yo. Y el oyente, la señorita. Señora era. Sí. Olimpia Nacional, erramos casi todos menos Andrés Riquelme. Hizo Andrés. Sol de América Guaraní, 4 le dimos a Guaraní, Jorge Sosa le dio a Sol de América, acertó Jorge. Guaireña Libertad, 4 le dimos a Libertad, Alfredo Mendoza le dio a empate, se equivocó. Bueno, último está Alfredo. Sí. ¿Y primero? River, 12 de octubre, no acertó absolutamente nadie. Y Alfredo está último. Y Alfredo está último. Y Cerro Porteño, acertamos 4 menos la señora. Quiere decir que en el arranque están primero Andrés, Jorge y yo. Y último Alfredo. La señora segunda y último Alfredo. Último Alfredo. Vos estás último Alfredo. Es decir, los oyentes. Los oyentes, claro. La señora estuvo en representación. Vamos a hacer la tabla. Van a hacer los últimos serán los primeros. Y vos sos último. Con esa esperanza voy. Pero bien la votar, señora. Sí. Bien la señora. El fanatismo hizo que le dé a Luqueño porque dijo no quiero que gane Cerro, así dijo la señora. Sí. El fanatismo hizo que acierte San Lorenzo porque Y ese dijo va a ser un somos problema con sanlorenzanos. los- Claro. Sí. Guaraní dio 30 Pero la 70. verdad que Alfredo Mendoza, quien jugó al fútbol, figura internacional mundialista, está último. Y sí, Y sí. Y esa es tu Todos verdad. tenemos esa oportunidad de acá- equivocarnos. No, equivocarte no, vos estás último. Apuntar, sí. Vos que hiciste tu bagaje de experiencia como jugador internacional. Sí, pero no de apostador. Y perdiste. casi hizo puntaje perfecto. ¿Quién? Y Alfredo iba a tener 0. Y vas a tener 0. El Iba. último, termino. El último del porcentaje se llama el mundialista, Alfredo Mendoza. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendaríocomercial.com.py o en nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. La Agrícola de Seguros Generales. Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol. Quitadol Rapid, cápsulas blandas. Más rápido, más efectivo, el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Ocurre que a vos nadie te pone un revólver en la cabeza. En el porcentaje. Sí, pero como decía un técnico, yo no puedo ir a cabecear por ellos y a que ganen el partido que yo creo que está en condiciones de ganar. Alfredo Tampoco Mendoza, el penal Alfredo, que esto cobra. va para la audiencia del país. Mundialista, fútbol francés, compañero de Bielsa, Newell's, vicecampeón.
Sí. Mexicano, Francia, selección eliminatoria, Olimpia, cero, LDA, estás último en el porcentaje. Sí, tranquilo nomás, hay que saber estar, decía Cayetano Rey. Bueno, pero la posición. Estás último, ¿verdad? Sí, pero nadie en te carrera metió una buena cabeza para decir, por en esto, carrera ¿no? todavía, o ya se definió el torneo. No, vos arrancaste como la mía. Arranqué. Ahora, ¿cómo termina? Es igual que cuando un jugador se vaya a un club, viene con toda la luminaria. Lo importante es cómo sale del club. ¿Cómo termina? Va? ¿Cómo termina? Sí. Bueno, antes, un apartado en fútbol a lo grande, Alfredo, vos fuiste jugador hablando bien en serio. Sí. ¿Qué le pasa a Gustavo Gómez? Aprovecha los descuentos de la mega web APP en Punto Farma. Hoy lunes 19 de octubre, por todas las compras tenés hasta un 50% en productos seleccionados. Mega web y Mega APP en Punto Farma. Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Punto Farma. ¿Ustedes, vos ya viste, Andrés? Sí. No, si no viste, no se vio. Lo No. de Gustavo Gómez, la expulsión vi. Quiero mostrar, ¿vos ya viste? No, todavía. Te iban bien. Pero ya lo vimos con la selección. No, ya venía no, mostrando, ya lo venía, pero ya venía totalmente mostrando. sacado. No, esto tenés que ver, ahí te mira Alfredito, fíjate vos. Esto no puede, no es normal. Fíjate. No, ya no. Totalmente descontrolado, o sea. Mira vos. Mira. Recibe la amarilla y después se va de Boca. Sigue Desculpa, Lê. Ele continuou e tá expulso. Está descompensado. Falávamos disso aqui. O Alê, eu perguntei, eu levantei essa bola pro Alê. O Vinha, o William, agora o Gustavo Gomes. A gente viu vários episódios. Lo tiene que atajar, Ricardo. Se equivoca, Se equivocó. Está acelerado. Desde el primer partido dijimos. Y de lo único que se aprende es el error. Le va a servir eso. Pero algo que pasaba con él en la selección y mira sí, ahora. Sí. Yo quiero hacer una... Había síntomas. ¿Había, verdad? Había síntomas, sí, señor. No puede ser lo que... Enloqueció, acelerado, rarísimo, desconocido. No, pero... Tiene que aprender a dominar su temperamento. Sí, su temperamento. ¿Quién le contagió? Sí. Felipe Melo le contagió ese carácter de... No, pero él siempre fue así. Siempre fue un jugador de temperamento. Nunca se excedía nomás. A lo mejor porque no tenía la ascendencia en el plantel que tiene hoy, la capitanía, a lo mejor le pesa, una serie de cosas que a lo mejor es más figura ahora que antes. La asimilación de los momentos. Ese es el tema. Ese sobre todo, lo mental. ¿Cómo se le va cara a cara, nariz, al árbitro y hay momentos que... y le tienen que atajar? Si ahora el Tribunal Disciplinario brasileño, la sanción puede ser ejemplar. Él estaba al borde de que le diera una trompada al árbitro y al asistente. Sí. Porque estaba cara a cara, si algo le decía, porque primero le decimos a la audiencia que está en la imagen, primero en el partido que pierde 2-0 su equipo, primero le muestra la amarilla al árbitro, claro. No, es que le muestra la roja, y se va el árbitro y se va él. Cuando él está volviendo a la zona defensiva, él le grita al árbitro, y ahí el árbitro le muestra la roja. Sí. Es decir, no es que le mostró la roja inmediatamente. Fíjate que hay a ver 1 o 2 segundos en que le muestra la amarilla, él retrocede, Gustavo Gómez, y ahí el árbitro va junto a él y le muestra la roja. El baretecismo de Gustavo Gómez lo hace esto. Tuvo una actitud como un desequilibrado en ese momento. Sí, sí, en ese momento. En ese momento, y como tiene buenas condiciones, él tiene que pararle. Alguien tiene que decirle. Sí. Ser bravucón es otra cosa. Sí. Tener temperamento es otra cosa. Fue patotero. Fue un jugador patotero. Yo me hago cargo de lo que digo. Porque condiciones tiene. Él tiene que cuidarse. Él tiene que cuidarse. Y esa actitud de encararle nariz a nariz, cara a cara, y después le muestra la amarilla. Se va, repito, se sale del árbitro. Se va hacia su zona y ahí le vuelve a decir, y ahí el árbitro le muestra la roja y después va junto a línea. Eso no, es solamente 1 o 2, totalmente fuera de cita. Sí. Ese temperamento le faltó en el codazo que Zambrano le pega a Miguel Almirón, por ejemplo. Ahí tenía que presionar. El mismo temperamento que lo llevó a ser la calidad de jugador que es, lo está traicionando en estos momentos y tiene que aprender a dominarla. Te hago una pregunta, ¿vos con eso le das capitanía de selección? Yo no lo doy. Yo Berizzo no le doy. Sí, no le voy a dar. También el Palmeiras le da esa capitanía. A mí me interesa más la selección que el Palmeiras, Alfredo.
No, yo sé, pero ahora estamos hablando de Sí, la actuación claro, del Palmeiras la y que pregunta es- también es capitán en el Palmeiras. La pregunta no es, cosa vos con el menor. brazalete de capitán, ¿le das la capitanía a quien obra de esta manera? Él puede ser modelo. Suponte que sea una injusticia para él. Sí. No estamos discutiendo eso. No, su reacción no Su es reacción es la que correcta. estamos discutiendo. Pero, Recibió la amarilla pero después. no siempre las reacciones son algo correctas en el fútbol para Pero ir vos aprendiendo. viste su reacción, ¿cuál es? Ahí te envié. Claro que sí. No es he normal, visto. Esa no es normal, No es, por eso te dije, no es correcta, no es normal. Es lo mismo que yo No te es diga a vos correcto. como jefe de grupo, ¿sabes, Alfredo? Esto, y vos venís y te pones cara a cara Sí. conmigo. Y después ya te vas vos y me volvés a decir otra cosa. Sí. Es que en determinado momento el jugador pierde el control y es ahí donde comete los errores que después le cuestan. Le va a costar a él y va a tener que administrar eso. Y Va a volvemos, crecer. esto que pasa con Gustavo Gómez es una advertencia que lo hacemos de la que le habrán hecho también a él. Claro que... Y repito, independientemente a una injusticia si querés, porque le sacó la amarilla, no le sacó la roja directa. Sí. No, al margen de la equivocación del árbitro, Claro, a eso voy. que no siempre son acertadas también las determinaciones de los árbitros, ¿no? Hay que asumir también esa, pero no se justifica una reacción. Ahora, que es posible que el ser humano reaccione en esas circunstancias también es posible, y hay que admitir de que puede suceder. No siempre uno tiene el control, o no sé, por darte muchos ejemplos. Por eso hay que ver cómo evoluciona en su aptitud para crecer espiritualmente, humanamente. Este error le puede servir para crecer. Le puede servir. Yo no. Con la cara como le mira No, de no, rabia no, al yo árbitro, no, le no, apunta. Yo, no. Alfredo habla con de Totalmente colega a sacado, colega, yo hablo de otro ángulo. Yo creo que se sacó, Desencajado. está totalmente Sí, sacado totalmente y viene sacado. sacado hace rato ya Gustavo Gómez. Bien, Una sí. pena, porque como jugador sí. no es malo, es buen jugador. Pero No está teniendo autocontrol últimamente. acuérdate que en el partido contra Venezuela también él recibe una falta en la mitad de la cancha y arma un Es verdad, sí. lío, un desastre, y Sí. no ayuda. Y nos ayuda a sí mismo, en primer lugar, ¿no? Más allá de lo que nos ayude a los otros, a sí mismo. ¿Quién porque- lo puso de capitán? ¿Lo puso Berizzo porque él dijo acá mando yo o lo pusieron los compañeros? Eso es un punto que tendríamos que saber. Pero Ricardo también en el Palmeiras, eso es lo que me llama la atención. Su ascendencia hace que él sea Yo creo capitán que en el Palmeiras. para mí no lo que es menos, cosa. para mí lo que menos tiene Gustavo es ascendencia. Sergio Lausecker, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo te va? Saludo a la mesa y a los compañeros, excelentes compañeros tuyos ahí de trabajo. Bueno, Andrés. ¿Cómo está, Sergio? Un gustazo saludarte. Andrés querido, un gusto saludarte después de tanto tiempo, pero siempre escuchándole. Qué bueno, Sergio. Siempre es importante conocer la opinión de un profesional, en tu caso psicólogo deportivo, tuviste pasos incluso por las selecciones, por clubes de primera división, trabajaste con jugadores de fútbol, conoces la idiosincrasia del jugador, conoces el mundo del fútbol, las presiones a las cuales están sometidos, y estamos hablando del momento que le toca vivir a Gustavo Gómez, capitán de la selección. Sabrás, tuvo algunos errores importantes en el partido contra Perú, algún desacomodo también en el partido contra Venezuela, ahora fue protagonista de un incidente importante como capitán del Palmeiras, lo expulsaron, reaccionó mal. Es decir, consultarte un poquito, ¿qué se puede hacer algo desde la psicología deportiva en este tipo de momentos que vive un profesional? Claro que sí, gracias por todo lo dicho anteriormente. Claro que se puede hacer y mucho, desde no solamente desde la psicología del deporte, ¿verdad?, sino que de muchas otras áreas, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, justamente anoche estuve viendo unos resúmenes, ¿verdad?, en la forma como va Gustavo y le protesta al árbitro y luego también a los líneas, ¿verdad? Y lo vi muy desencajado, ¿verdad? O sea, eso no es una actitud normal de un atleta, digamos, profesional. Claro que suelo escucharle también a Alfredo cuando suele decir, ¿verdad?, que hay que estar en la piel de jugador, hay que estar en ese momento también a ver qué te dijeron, qué no te dijeron, pero desde el momento en que uno es profesional cambia todo, ¿verdad? Y para mí que él, a ver, no es fácil
que yo emita una opinión así sin tener un trato con el jugador y sin tener una ficha, una evaluación psicodeportológica de él, ¿verdad? Que eso incluye ver un poco el tipo de personalidad, qué tipo de temperamento tiene, ¿verdad? Como para poder luego emitir una opinión, ¿verdad? Más valedera o más profesional, digamos, pero opinamos desde que tanto ustedes como yo estamos opinando de acuerdo a lo que vemos, ¿verdad? Claro, porque solamente. no estamos Sí. en el vestuario y no sabemos qué pasa con él, pero evidentemente que hay un desequilibrio en el jugador. Eso es categórico. Hay un Puede ser, desequilibrio, Sergio, una y lo cuestión... ideal es saber por qué Sí. ese desequilibrio, ¿verdad? No sé si alguien... Sergio, puede ser una cuestión del momento que le toca vivir, algunas presiones que tiene quizá en su vida personal o profesional misma, o es parte ya de su temperamento que quizás tenga mucho ímpetu, no lo sepa canalizar. ¿Se puede trabajar eso? Sí, yo apunto más al momento, Andrés, yo apunto más al momento, pero es un momento prolongado, digamos, ¿verdad? Porque ya creo que se inicia con los errores que comenzó a tener, digamos, Sergio, con la selección. Sergio. Y ese peso, sí, perdón. Disculpa, me voy a interrumpir por eso que me calenté. Atendé lo que pone para que entienda vos la psicología del paraguayo o del futbolero. Campaña a favor de Balbuena, viejo comandante. Yo les respondí, no te confundas ni ofendas. Escucha otra radio, será mejor. ¿Vos te imaginas? Pero Sergio, por favor, pero vos te imaginas, y yo lo conozco el que escribió, ¿qué mentalidad tenemos? ¿Vos me comprendés, Sergio? No. Como que es una campaña, según el oyente, para darle a Fabián Balbuena, sacarlo a él, y esa no es nuestra intención. Disculpame la interrupción. No, aparte Arturo, de que, y Alfredo lo sabe también, ¿verdad? De que el jugador es el que se pone y el que se quita de un equipo, ¿verdad? Y yo creo que ahora, viendo lo que está ocurriendo, claro que Balbuena se merece alguna oportunidad de más minutos, de más tiempo, y lo más probable también es que Gustavo se merezca un momento de reflexión, de mirarse un poco hacia adentro, de examinarse, de autoexaminarse. Yo creo que el Palmeiras tiene psicólogo, siempre lo tuvo. ¿Querés que te cuente algo, Sergio? ¿Querés que te cuente algo? Sí. El Cruzeiro está muy mal en Brasil. Sí. Está por descender a la C. Y le sacaron la psicóloga al Atlético Mineiro y está que revienta San Paolo el técnico, San Paolo y el técnico. Le sacaron el Atlético Mineiro. Le sacaron a la psicóloga para el Cruzeiro. Claro. Bueno, Brasil tiene una camada impresionante de psicólogos del deporte especializado, inclusive mujeres, ¿verdad? Que trabajan muy bien porque se ubican en su rol, ¿verdad? Ahora, el tema es que la psicología o el psicólogo del deporte nosotros no somos bomberos ni apaga incendios, ¿verdad? Eso es lo que a mí me ocurrió mucho en años atrás, ¿verdad? Cuando la gente te llamaba, o el directivo, o muchas veces el técnico te llamaba, era sobre la hora, ¿verdad? Te dice, che, vení, pues damos una charla motivacional porque mañana jugamos la final. Esto no funciona, ¿verdad? Es como en enero, cuando se le presenta al cuerpo técnico, también se le tiene que presentar, ya sea dentro del cuerpo médico o pónganle el término que quieran, pero tiene que haber un profesional que trabaje el aspecto conductual de los futbolistas, ¿verdad? Porque la presión es enorme, ¿verdad? Y hay muchos futbolistas que no saben canalizar. Eso es lo que yo veo un poquito para Gustavo, ¿verdad? De que algo le está ocurriendo a Gustavo, porque no, vuelvo a reiterar, no es normal la actitud y la conducta que él está teniendo, ¿verdad? O sea que un muchacho que siempre sabe saltar, que sabe medir cuando viene una pelota, y todas las pelotas le salieron mal. Uno se da cuenta en el rostro en sí, ¿verdad? Por eso que existe toda una teoría de la fisionomía, ¿verdad? Que el rostro no miente, y uno se da cuenta de que le falta algo no está bien en él, ¿verdad? Y eso yo creo que le compete a la gente que le rodea, al cuerpo técnico. Hay que adoptarlo, todas estas cosas se trabajan, ¿verdad? Por eso que es importante tener una persona que te ayude en estos aspectos, ¿verdad? Sergio, buenos días. Alfredo Mendoza te saluda. Alfredo, un gusto saludarte. Igualmente.
¿Y a usted no le parece también de que es una falta de educación general que recibe el jugador en su formación para ir conduciéndose en estos casos extremos que el jugador siempre lleva al límite de la presión que requieren los partidos de fútbol, sí, nivel de totalmente, selección? Concuerdo contigo totalmente. Esto hoy el jugador que no tiene educación en todo sentido, estamos hablando de educación de escuela, educación de colegio, educación universitaria, cada vez le va a costar más, llegar, asimilar los momentos y soportar. Claro, soportar toda esta presión, ¿verdad? Porque cada vez hay más presión. Sí. Días pasados estuve haciendo una catarsis con mi hermano que vive en la Argentina y por WhatsApp yo me estaba descargando contra la actitud de nuestros jugadores, principalmente el partido contra Venezuela, ¿verdad? Sí. Porque no es imposible. Yo lo veía así muy débil, muy perenne al equipo, falto de personalidad total, sin la figura de un líder. Nadie golpea la mano, nadie le da un pecho o a alguien, nadie le grita a nadie nada, ese toquecito aquí, allá, o sea que evidentemente que están casi todos dentro de la misma, ¿verdad? Es como que hay una cuestión colectiva que hay que trabajar, ¿verdad? En cuanto a la actitudinal, ¿verdad? Y claro que yo no entro en el aspecto futbolístico, ¿verdad? Porque no es mi área, pero hablo de eso, ¿verdad? Y hay mucha presión hoy en día, ¿verdad? Y creo también que hay un conformismo, hoy hay un conformismo con todos los jugadores que se juega sin público. Entonces, no sé, nadie le chifla, nadie le dice nada, nadie le grita, entonces, no sé, es como que da lo mismo que le salga bien un paso, que no le salga bien, o que entregue mal, total como que queda ahí nomás, ¿verdad? Sergio. Y por eso es que Cristiano Ronaldo siempre decía de que él juega mucho mejor cuando tiene mucha presión encima, ¿sabes? Y ahí te das cuenta de la diferencia y la calidad de uno con otro, ¿verdad? Sergio Lausecker, gracias por atendernos y concluimos con esto. Todo comenzó con Gustavo Gómez y su necesaria reacción ayer contra el árbitro. Olimpia Nacional tiene psicólogo deportivo importantísimo hoy día. Hoy se recibe mucha presión a consecuencia de las redes sociales. Internet te aleja de la persona que tenés cerca y te acerca a la que tenés lejos. Los jugadores viven presos de las redes sociales. Alice Alfonso de Olimpia, el psicólogo del equipo equilibrio emocional del plantel, se llama Alice Alfonso de Olimpia. Escribe Ricardo El Mono Tabarelli. Bueno, Sergio, comenzó la charla contigo y ojalá pueda superar este inconveniente Gustavo Gómez. Gracias por este tiempo, Sergio. No, por favor, y les sigo escuchando. Un abrazo, saludos a la mesa. Gracias. Muchas gracias. Sergio Lausecker, psicólogo deportivo. Es importante, estaba leyendo que Santos le quitó la psicóloga a Mineiro para salvarse del descenso. Sí. ¿Quién? Santos, de Brasil. ¿Qué? Le sacó la psicóloga al Mineiro. No es Santo, Cruzeiro, perdón. Te acabo de decir también. Sí. No, me levanté. No, por favor, no te culpo, es una mujer que está en primer plano, le dije ahí, y San Paoli pegó el grito hacia el Sí, porque no sacaron la psicóloga. Le debilitan a San Paoli. Para enterarnos de eso tuvo que haber sido expulsado Gómez, para enterarnos del trabajo, la importancia del trabajo del psicólogo. Y alguien dijo lo contrario. No. Yo dije que tiene que haber tiene el psicólogo de la selección. Hace mucho que Sergio Lausecker tiene espacio en este y en otro programa. No, por Sergio, que nosotros, por el valor que tienen los clubes, los psicólogos, los técnicos. No, doctor, no. Por los clubes, la importancia de la psicología en los clubes. Siempre abogamos por el psicólogo deportivo. Quizás no, los clubes, yo te digo, los clubes para trabajar con los psicólogos en la preparación. La mayoría tiene psicólogo. ¿En inferiores? Sí. No sé, yo ya sí. Sergio Lausecker trabajó. ¿En serio me decís? Es una sorpresiva alegría. En el 3 de febrero trabajó en la inferior y en la primera. Después trabajó en otros clubes de primera división y también en selecciones juveniles. No, lo que dice es que tuvimos que darnos cuenta lo de Gómez para que los clubes en términos generales
tengan psicólogos, lo Así que mismo, no contra Sergio. No, los pero tienen, los clubes tienen, Arturo. Pero, y es La que no es formativa. correcto lo que dice Alfredo. Los clubes tienen No es que psicólogos. ahora que pasó esto con Gómez, los clubes se van a abocar a tener un psicólogo deportivo. No De ninguna tienen. manera, hace años los clubes tienen psicólogo deportivo. Faneo, otro Mira, psicólogo. mira, Andrés, que yo anduve por algunos clubes y en algunos clubes no he hace encontrado mucho. psicólogos. No te digo todos, No, pero los no. clubes que se precian de organizados y de serios tienen. No. Y es más, Contados. Alfredo, este es lindo tema para debatir, Sí, sí. porque hay técnicos que no Contados. permiten los ¿Sabe psicólogos. quién era eso? Creo que Valdir. Otro decía, Sí. el técnico, Sí. el psicólogo No, soy yo. soy yo, Soy claro. yo, no me vaya a confundir El- al jugador cuando yo le digo algo y el psicólogo le hizo El recogido. psicólogo en primera división, estoy de acuerdo, no le puedo, pero en las formativas es la que necesita el niño ir formándose en su integridad. Pero vos si sos técnico de fútbol y recién dijiste, ¿puedo decir una infidencia tuya? Sí, ¿Me permitís? sí, cómo no. Dijiste, vamos a ir al campeonato y después pasamos segunda etapa de eso. Yo le quiero dar un ejemplo nomás, Alfredo. Sí, señor. Me escribe Hernán Domingo Acuña. Eh, Hernán Domingo Acuña, está al frente del proyecto de Fernando de la Mora. sí. Tiene psicólogo, Sí, Fernando de la sí. Mora de la intermedia tiene Yo psicólogo. le pregunto, Practica con ellos, está en la práctica ¿Qué todos hora los días. practican los niños? A la mañana. ¿Qué hora van al colegio? ¿Qué hora es el mejor horario para que los niños estudien y le penetre la información? A la mañana. ¿Qué hacen los clubes? Entrenan a la mañana. Es que ¿Por qué no priorizan el estudio y después la práctica? ¿Por qué? Tiene que ver con el clima también eso, Alfredo. Y a la mañana. A Y la sí, mañana de pero no, practican a las 7 de la mañana, Y no. bueno, entonces Porque después ya priorizamos hace el clima 40, 42 y dejamos de 23, lado la formación integral del chico. Pero Eso. sabes que acá yo me voy a ir a lo que siempre dice Arturo de Uruguay y voy a pegarle de un poquito al gobierno. Las escuelas y los colegios tienen la obligación de tener psicólogo dentro de su... También. Deberían, No, eso tienen. al margen. En eso al Argentina margen. todas las escuelas Ahora, tienen un psicólogo. Para Ayuda mí pedagógica, un alumno no está rindiendo. Al psicólogo, dentro de la escuela, al psicólogo. Para mí el primero ahora Sol de América lanzó una campaña. Cerro Porteño, perdón. Estudio y para jugar tener que estudiar. Está muy bien. Estudiante de La Plata fue con la Brujita Verón. Está muy bien. También. Sí. Carlos Humberto Paredes, ¿cómo te va, Carlos Humberto? Buen día, Arturo, buen día a todos ahí en la mesa y a charlar de lo que tanto nos gusta, que es el fútbol. No me creyeron que cuando vos me contaste a mí, aquella época en Canal 13 en Confidencial, cuando vos jugabas en Regina o Perugia. ¿Cuál de los Sí. jugaste vos? Regina. La Regina. ¿Te acordás que me contaste, no sé si en una evidencia, yo dije público, porque creo que lo dijiste al aire, que ustedes no ganaban 4 partidos seguidos y vino el dueño del club a preguntar qué pasaba? No sé si te acordás. Y le dijo el manager o el encargado general, no se gana. Y él les dijo a ustedes, van a ir no lo toques económicamente, pero cerrarlo un mes. ¿Fue así? Sí, son maneras de trabajar, las cuales nosotros somos empleados de un club y de una institución. Había que acatar eso y fue lo que hicimos. Pero es verdad, es real esta historia, ¿verdad? Sí, fue verdad. No, le conté acá a los compañeros, me miraron Carlos Humberto como si fuera, y vos me dijiste a mí. Lo único que dijo el dueño que pase y le respondió, bueno, económicamente no lo voy a tocar, pero en cierre me va a decir si le gusta, es decir, como un castigo, ¿verdad, Carlos Humberto? Y son maneras de trabajar, Arturo, son maneras, ideas, y después de eso levantamos muy bien, casi jugamos ese año en la Intertoto, entonces uno no sabe con qué se queda. Por eso la gente, hay cosas que el fútbol es tan amplio y tan flexible. Por decirte, Menotti es uno de los tipos más líricos que yo he leído y conocido en el fútbol. Y es campeón del mundo. Y Bilardo es totalmente lo opuesto y también es campeón del mundo. Entonces, ¿con qué te quedas? ¿Con qué nos quedamos? Entonces, el fútbol es tan lindo que te da estas cosas contradictorias y que nos apasiona tanto. Bueno, Carlos Humberto, ¿Luqueño tiene psicólogo? No. No tiene psicólogo. ¿Qué No, pasa, Alfredo? no. No, nada. Hola, Carlos Humberto, un placer escucharte. Hola, Alfredo, Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? excelente, ¿Tanto te he visto tiempo? ayer, me alegró muchísimo cuando dirigía. Sí, gracias. Y era mi sueño, ayer se lo dije se lo dije a Chito, que estos momentos yo lo vi en mis sueños, primero el jugar con mis ídolos,
después enfrentarnos como entrenadores. Se lo manifesté a Chiqui, se lo manifesté a Chito, y me falta aún cumplir sueños que de a poquito vamos realizando. Sí, señor, sí, señor. Te encontraste con un equipo ordenado, o sea, que ya venía trabajando el último campeón, y el trabajo fue muy bueno defensivamente. Le costó a usted tener un poco el control. Tuvo una ocasión para poder desequilibrar y seguir con esa metodología, y bueno, después vino una jugada que estaba fuera del contexto del partido, que modificó todo. Y es complejo opinar de la jugada. Sí hay algo que causó en los chicos, porque yo realmente lamento más la forma en que nos hacen el segundo gol que el penal en sí. Correcto. Porque hay un lapso de cuando Diego convierte el penal. La primera orden nuestra fue a no cambiar nada, a seguir con la misma temática que estábamos proponiendo, no cambiar nada, hasta volver a reencontrar un poquito lo que estaba pasando. Sí. Porque sabíamos que Cerro iba a seguir machacando por lo bien que estaban haciendo también ellos, no hay por qué decir otra cosa también. Sí. Y dentro del fútbol hay ese lapso que vos mismo conoces. Cuando te hacen un gol, que cuando te hacen un gol necesitas 3-4 minutos para calmar todo de nuevo. Así mismo, el shock. El shock ese. Sí, yo creo que ese shock no lo manejamos bien, y nosotros ya desde afuera es muy complicado entrar en la cabecita de cada uno y decirle, muchachos, no cambien nada, va a pasar 3-4 minutos y todo sigue igual. Sí, señor. Perdimos esa pelota en salida, en los pies de alguien demasiado experiente, pero que pasa como el Marquito, quien estuvo dentro de la cancha, sabe que estas cosas pasan, y no es él el culpable, sino que somos todos. Cuando perdemos todo, cuando ganamos todo, es lo que siempre decimos. Pero fue una conglomeración de errores después de ese shock que tuvimos, que bastó eso para que Cerro liquide el partido prácticamente. Igual después tuvimos de nuevo, nos atentamos, pasó eso que te dije, esos 4 o 5 minutos después del segundo gol, y tuvimos de nuevo nosotros chances para concretar. Ahora, eso a veces también tenemos que trabajarlo, como al jugar con 10 hombres, y cosas como esas que de a poco vamos a ir ajustando. Que vas a ir aprendiendo. Gracias, una pregunta, Carlos. seguiremos charlando, Carlos Humberto. Decía Andrés Riquelme, nuestro compañero, tema promedio, que no apura a Luqueño. ¿Eso te favorece lo que decía Andrés Riquelme referente al promedio? Por ejemplo, San Lorenzo, 12 General Díaz. Eso te da mayor aire para planificar, Carlos Humberto, ¿no? Para ir pensando en el futuro. Yo creo que solidificando eso, lo otro va a venir por añadidura, Arturo, porque lo que apuntamos es intentar llegar un poco más arriba, dejar a Luqueño en un sitio donde nosotros creemos que le corresponde estar, por historia, por institución, por todo lo que es la ciudad, el pueblo. Hay una efervescencia que yo la sentí cuando jugué en Luque, por eso era uno de los desafíos míos, dirigir el Deportivo Luqueño. Hoy lo estoy cumpliendo. Y sí, nosotros no dejamos de lado para nada ese tema, porque como te dije, nosotros consolidando eso, lo otro va a venir por añadidura. El saludo con Chiquiarse. Bueno, y encontrar a un compañero de tantas batallas fue muy lindo, porque como creo que me dije a Alfredo ahí, estas cosas yo lo vi en mis sueños, el enfrentar a mis ex compañeros ya como entrenador. Y sinceramente me sentí muy contento. Bueno, Carlos, una por curiosidad, Morales, ¿lo pones ahí por el puesto ocupado por Ortega, por González Osuna? Porque Manuel Morales en Olimpia era 9. Sí, Manuel Morales en Olimpia, él debuta como 9. Un chico que yo tuve en la reserva del Olimpia en aquel 2015, que también hacía el trabajo de volante por fuera. No lo desconoce, y ayer por un tema de necesidad, porque Orlando siente un problemita en el aductor el día viernes, entonces buscamos una alternativa, le buscamos una vuelta, hablé con Emanuel y yo creo que estos
gestos y esta manera de encarar ciertas responsabilidades te hacen valorar mucho a los chicos que se entregan a la misma. Porque bien él me podía haber dicho que no, y que no era ese lugar en donde quería estar, pero en estos tiempos ya no hay que encasillarse, creo yo, en un solo lugar. Carlos, no te hago, tomalo, espera, Carlos, no lo tomes como un reproche de mi parte, es una pregunta. No, al contrario, él nos dio a nosotros algo demasiado importante ayer, una demostración de tomar la responsabilidad sin miedo, porque es un jugador de primera división, tenés que tener conocimiento, yo creo que de cualquier lugar dentro del campo de juego. Nunca me quiero poner de ejemplo, pero yo te cuento ahora algo que muy pocas personas saben. Yo jugué en todas las posiciones menos en el arco, pero en todas en mi carrera jugué de lateral, jugué de central, jugué de lateral izquierdo, los dos lados, por fuera, por dentro, media punta, hasta de 9 jugué. Yo creo que no hay que encasillarse, yo creo que hay que ser curiosos, como dice el profe Maturana, una esponja, conocimiento, ser curioso, preguntar qué se hace, porque en algún momento te puede tocar, y ayer le tocó a Manuel y es una respuesta muy válida la que nos dio. Cerrando con esto, Carlos Humberto, ¿había algo en tu vida profesional, vos menores o debutaste en primera? ¿Cómo fue tu caso, Andrés? ¿Cómo fue el caso de Carlos Humberto? Algo pasó en tu vida, o tu debut en formativa o en primera. ¿Vos cuánto tiempo de formativa tenés? ¿Tiempo de formativa donde? ¿Como jugador o como entrenador? Como jugador. No, yo tengo un paso importante por formativa. Primero en el Cerro Corá, después nos llevan al Olimpia y jugué en todas las categorías de la formativa. Entonces está perfecto, echa la aclaración también. Bueno, Carlos Humberto, que sea con éxito su gestión y seguiremos charlando. Todos los aportes de la gente como vos, figura internacional, ahora técnico, aportan para nosotros mismos sacando una reflexión. Saludos al aire, Carlos Humberto, a vos y la familia, muy amable. Un abrazo grande a ustedes, saludos a todos ahí, un abrazo grande a Alfredo ahí en modo COVID y bueno, a la orden es para hablar cuando gusten de lo que nos gusta tanto y a veces discutimos. Sí, abrazo, Carlos Humberto, un abrazo. Carlos Humberto Paredes. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada con Duracell. Preocúpate menos y disfruta más. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco, desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal, con facilidad y seguridad. Podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea, a la hora y en el lugar que quieras. Descarga la app y disfruta ser un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. En este mes de octubre, Leopard te trae increíbles ofertas con tus cuotas. Las puedes pagar de manera semanal, más cómoda y fácil. Hoy mismo te puedes llevar la HB 110 Luxury. Cuenta con luces LED 360 grados, batería en gel libre de mantenimiento, cargador USB, amplia baulera y mucho más. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook @LeopardPY. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Atención, llegaron las nuevas salsas de Mickey. Salsa picante, chimichurri, agridulce con ají picante, 3 opciones para combinar tus platos preferidos. Con 50 años, Mickey sigue creciendo con la obligación de ser buenos. Cuando precisas cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ingresa a impaco.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram como Impaco e Impaco PY. Nuestra forma de vivir y Cambiomeros, esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, aposta online en aposta.la. Apostala, la pasión de siempre.
Con el nuevo Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra tendrás todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un powerphone. Nuevo Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra. Para más información ingresa a samsung.com/PY. No contesta Gerardo, Matías, Alexis, Alfonso. Está llamando, psicólogo. ¿Qué pasa? Estudio. El niño tiene que estudiar y después jugar. Niño Jorge. No jugar y después estudiar. Primero el estudio. La lectura no, el conocimiento no le va a abandonar nunca. Libertad tiene eso, ¿eh? Libertad tiene... Todo tiene el que que tener. no llega Es a una ser jugador Dice es que en profesional. Olimpia la Alexis es terapia, hace 5 años que está ahí con el jugador. Y Cerro Porteño tengo entendido que también tiene un No, proyecto Libertad, similar, sí, que van a, no solamente van a vivir ahí en el Parque Azulgrana los jugadores, estudian. sino que también va a ser una escuela, un colegio, así como tiene Sudamérica, de Cerro Me parece Porteño. muy Y bien. van a tener oficio, Excelente. van a aprender Parece muy oficio. bien. Sí. Alexis, ¿cómo te va? Alexis, Alfonso, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alexis, vos sos psicólogo. yo soy psicólogo. El Mono Tabarelli nos dice, hoy se recibe mucha presión a consecuencia de las redes sociales, Olimpia Nacional tiene psicólogo deportivo, el gran responsable y te elogia, Mono Tabarelli, a vos, del equilibrio emocional del plantel. ¿Hace cuánto en Olimpia, Alexis? Estoy del 2014. 2014, son 6 años, ¿verdad? Sí, señor. Sí, hace 6 años estoy en Olimpia. Sí, la verdad, muy a gusto, muy contento. ¿Y qué, en formativa, para arriba, primera, cómo o es No, global? Yo estuve en formativas un tiempo muy corto y después ya pasé a la primera división y prácticamente desde el 2015 en adelante estoy exclusivamente con la primera división. Sí, siempre tenemos los atletas que vienen del selectivo, que son los que están terminando, digamos, todo ese proceso de la sub-14 a la sub-20, le llamamos selectivo, sub-19 le llamamos selectivo, que son los que se iban ingresando en la primera. Con ellos continuamos trabajando, porque es muy importante que ellos, al dar ese paso tan importante de las formativas a la primera, estén ya un poquito involucrados en una manera de vivir que exige, digamos, la primera división, ¿verdad? Una manera de alimentarse. Es cierto que en las formativas ya hay un inicio, un conocimiento, no solamente, digamos, de cómo alimentarse o de cómo encarar a nivel psicológico, sino que también todo un sistema de entrenamiento que ya viene desde abajo y va para arriba. Ahora, cuando llegamos a entrar a la Villa Olimpia, a integrarnos al plantel de primera, ya tenemos que tener una modalidad única de entrenar, de alimentarnos, horas de sueño, preparación física, inclusive la parte táctica, ¿verdad? Que ya tiene que empezar a semejarse. Alexis, discúlpame. Son tipos que tienen que integrar. Yo te voy a hacer la pregunta, Alexis, ¿cómo has combinado? Vas con Garnero, vos estabas antes, vino Garnero después, sos psicólogo de Olimpia. ¿Cómo se combina lo del técnico, lo del preparador físico, lo del jugador de fútbol? La tarea es muy difícil. Yo estuve con diferentes técnicos. Yo antes de haber estado en Olimpia estuve en otros clubes de primera división. Estoy en primera división desde el 2005 en diferentes clubes. Y estuve ya con muchos técnicos. Alexis, la verdad que... Alexis, disculpa ¿sí? que te interrumpa. Quiere decir que la disciplina, la psicología deportiva en el fútbol paraguayo de primera división data de cuanto menos 15 años. Porque si vos me decís que desde el 2005 estabas... justamente recién hablábamos con Alfredo Mendoza, que está aquí en la mesa como panelista, y yo le decía hace mucho tiempo que se incorporó la disciplina de la psicología deportiva en los clubes de primera división. Vos estás diciendo desde el 2005, es decir, estamos hablando Claro. ya de muchos años. Así mismo, Andrés Riquelme, ¿verdad? Sí, señor. Andrés, sí, es cierto. Yo hablo del trabajo que yo realizo. Yo estuve en Guaraní en el 2005, no exactamente hasta qué fecha no sé. Estuve en Libertad, después estuve en Cerro Porteño y hoy estoy en Olimpia. Pasé por formativas de la división, desde la selección paraguaya. O sea, yo la verdad no tengo interrupción casi en el trabajo de psicología deportiva. También soy psicólogo clínico y también trabajo con deportistas de alto rendimiento del Comité Olímpico Paraguayo, ¿verdad? Sí. Estoy muy involucrado yo vivo de la psicología. Con respecto a lo que me decís, es cierto, desde el 2005 yo estoy trabajando. No conozco muchos colegas que lo hagan desde esa fecha. Probablemente yo soy una persona que tiene, digamos, como que 50 a 50 más o menos, y tuve ya mis años dentro de este ámbito.
Lastimosamente yo hubiese querido de que esto esté más difundido, de que haya más oportunidades, pero de a poquito iremos adoptando, digo, esa modalidad de trabajar integralmente con un cuerpo técnico. Arturo me había dicho recién cómo es que vos te incorporas con Garnero, con el preparador físico, etcétera. Yo la verdad soy un psicólogo que el club contrata. El club tiene un nutricionista, el club tiene un fisiólogo, el club tiene fisioterapeutas y vienen los cuerpos técnicos con los cuales nosotros coordinamos el sistema de trabajo. Cada uno tiene sus matices y por supuesto nos complementamos. En Olimpia la experiencia que yo tengo es espectacular. Está bien, Alexis, pero el jugador recurre a vos recurrí a él, porque cuando viene un jugador hecho, yo te voy a poner un ejemplo, y tendríamos que tenerte más tiempo. Cuando vino Tabaré Viudez al Olimpia, consultamos con un colega uruguayo, y nos dijo, él tiene que estar bien de la cabeza, ¿verdad, Ricardo? Sí, compañero. Y dijo, si este jugador... Si lo miman. Si lo miman, y yo creo que en Olimpia fue mimado, y sin embargo comete faltas que lo derivan en la expulsión. ¿Sabes el Viudez qué pasó en el fútbol uruguayo? Jugó y ya lo echaron, expulsado. Sí. A ver, yo no voy a hablar de nombres porque no es correcto. O sea, desde mi punto de vista ético, yo no tengo por qué hablar de ningún nombre y apellido. Sino ahora, de casos. Sí, en Olimpia se hace un psicodiagnóstico inicial para recibir al atleta, así como una evaluación médica. Y se hace un proceso. Evidentemente, como todo, no todo se resuelve. Algunas cosas se mejoran, otras cosas se resuelven y otras cosas probablemente no se pueden hacer. O sea, un cardiólogo puede solucionar determinados tipos de afecciones cardíacas, no todas. Ajá. No todo locura, ¿verdad? Hay grados y grados de complejidad de una dificultad o de una bueno, situación acá lo que determinada. estamos hablando, Alexis, es del valor del psicólogo en los clubes. Por eso hablamos con vos, nos recomendó charlar contigo Ricardo Tabelí. Todo comienza con la reacción de Gustavo Gómez ayer, que el juez le exhibe la amarilla, no sé si llegaste a ver jugando por Palmeiras. Termina de cara a cara, nariz a nariz, se abre el árbitro, se abre el jugador, va a ir retornando y cuando vuelve lo encara otra vez o le dice cosas y el juez lo echa. Comenzó con Gustavo Gómez esto, en el fútbol brasileño. Entiendo, y seguramente, a ver, la psicología deportiva trabaja con la personalidad del individuo. Ese individuo puede ser altamente emotivo, altamente temperamental, con una característica intelectual, con un nivel de organización, con una conducta más introvertida, menos introvertida, con una historia familiar. Uno trabaja con la particularidad y con la individualidad de ese jugador. Ahora, pueden haber situaciones de la vida, no sé, un conflicto personal o familiar, que pueden estar acentuando una conducta conflictiva determinada. Y, por supuesto, cuando uno se vincula bien con el jugador y uno le hace comprender de la importancia de esta área de trabajo, la relación jugador-profesional es una relación muy natural. No es el psicólogo cura locos. El psicólogo que si vos te vas ya la gente te mira todo mal. Eso por ejemplo, nosotros hemos superado. Yo superé y probablemente otros colegas también. Ya se dejó de mirar desde ese Pero modo. vos parece que te estás yendo por el psiquiatra y no por el psicólogo. El psiquiatra tiene un peso mucho más pesado porque ya con medicamentos. El psicólogo todo mental. Primero vamos a hablar así, te dice y ya está. Y después vamos a ir al psiquiatra, que ese sí ya es más grave. Lo que pasa es que con el psicólogo también se tiene esa fama de que si vos entras con el psicólogo sos loco, ¿verdad? Porque evidentemente el psicólogo también resuelve problemas patológicos. El psicólogo clínico puede resolver una neurosis, el psicólogo clínico puede hacer tratamientos de diferentes tipos de patologías. Ahora, el psicólogo no está solamente más todavía en el ámbito de la psicología deportiva. Sí, tenés razón en esto. Espera, Alexis, yo lo que estamos hablando de un tema que da para un debate de otra manera, o una ida y vuelta de pregunta y respuesta y enseñanza que no puede dar. Cuando alguien le dice al otro, me voy a ver por un psiquiatra, te dice, vos estás loco, ¿qué te dice? Claro, sí. Lo que pasa es que la psiquiatría... Siempre hay un prejuicio en realidad.
Y te voy a decir más, Alexis, a lo mejor a mucha gente le importa un pito lo que estamos hablando nosotros. Quiere saber si fue penal, si no fue penal, a quién le echó. Y esta es nuestra educación, Alexis, tenés que entendernos. Nacimos de una manera, nos desarrollamos de otra. Y cuando enfocamos con ya comenzamos con ¿por qué no hablan del penal? Seguramente están todos pagados por Cerro Porteño, por eso no hablan. ¿Me entendés, Alexis? Sí, te entiendo. Hay una cosa que te quiero decir, Arturo, que quiero que quede muy claro. La psicología deportiva trabaja con la optimización del potencial del atleta. ¿Qué implica eso? Todos tenemos un techo de rendimiento. Vos mismo, Arturo Rubín, con todo lo que lograste en tu vida periodística, deportiva, tenés un techo. ¿Llegaste? Probablemente sí. O no. Estas son cosas que vos podés decirte ahí con tu almohada. Pude haber hecho esto. No creo, porque creo que llegaste muy alto, estás llegando muy alto. Pero Andrés, la misma cosa, y tu colega también. Todos tenemos un techo. La gran pregunta es, ¿estás llegando a ese techo? ¿Ya llegaste a lo máximo que podés? Bueno, entonces yo tengo que llamarte, Alexis, a vos, porque también nosotros los periodistas vivimos en el tramo de lo que hacemos. No sé si la palabra es trauma, pero los objetivos y los objetivos y la propuesta que hacemos siempre son personales. Queremos compartirla. Por supuesto, a ver, todos tenemos un techo de rendimiento y el desafío de poder llegar a ese techo. Y la sorpresa es que cuando llegamos a ese techo a veces nos damos cuenta que podemos más. Hay veces, y es lo más común que se suele encontrar. Preguntarte, es que Alexis. Alexis. No, una idea. No, yo le quiero preguntar. No sé. Hola. Mira, voy a tener que atender por vos, Alexis. Vos sos monólogo, yo pregunto, para un ratito. Va a redondear, interesante lo que iba a redondear. Hay personas que... yo le voy a hacer agregar la pregunta. ¿Qué querías decir, Alexis? Discúlpame. No, que lo que más se encuentra son personas que no están llegando al techo de rendimiento, que viven en una zona de confort, no están llegando a todo lo que pueden. A eso voy. Bueno, ahora mi pregunta. Alfredo Mendoza, que está acá, mundialista, LLA. Sí. Él dice... Mi respeto para él. ¿Eh? Mi respeto para él. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Yo no sé si él piensa todavía como futbolista. El futbolista se despoja de lo que es o no se despoja. Jamás. Me hace un gesto, Alfredo. Jamás. Espera un ratito, bueno, Alfredo. Te espero. Después le voy a consultar una cosa al doctor. Voy a consultarle ya ahora. Doctor, señor, usted decía que el jugador cuando llega a cierto nivel necesita al psicólogo, ¿verdad? O sea, que para ir marcándole más o menos las pautas que va a sufrir. O sea, con la que va a tener que administrar su vida posterior como profesional. Ahora, ¿qué hace con ese jugador que no llegó al nivel y está con esa incertidumbre de pudo haber sido de cierta manera y no fue, no es lo que yo soñaba? ¿Cómo se hace en ese caso? Porque hay muchos más casos en el fútbol de esos que los que llegan y tienen la oportunidad de triunfar. Esa siempre fue mi pregunta, ¿verdad? Sí, Alfredo, vos conocés, que te puedo tutear, ¿verdad? Yo no te conozco personalmente. No. Sí. Bueno, Alfredo, vos sabés de que nuestros chicos provienen de una... Generalmente, los que se dedican al fútbol, no todos, pero en una amplia mayoría provienen son de origen humilde. Algunos de ellos muy humildes. Algunos de ellos con muchas carencias que de repente como la que cuestan creer nosotros. y que vos sabés de qué se tratan. A veces uno en su infancia tuvo muchas precariedades. Así mismo. Y esas precariedades inciden en la conducta y en el psiquismo del ser humano. Correcto. Esas precariedades pueden ser de orden alimenticio, esas precariedades pueden ser de orden afectivo. Lo que ya se perdió en ciertos momentos ya no se recupera después. Correcto. Entonces hay veces de repente que el psicólogo trabaja con el ámbito cognitivo, con aspectos emocionales y cognitivos. Lo emocional sería manejo del error, temor, presión, etcétera, cierto nivel de agresividad. Que generalmente los técnicos de divisiones menores no la tienen. Trabajar sobre eso. Lo cognitivo, te complemento, lo cognitivo tiene que ver con toma de decisiones, tiene que ver con procesar bien la información, tiene que ver con memoria, atención. Ahí nosotros encontramos, más allá de las dificultades emocionales que también se encuentran, muchas dificultades. Tenemos que hablar largo y tendido, Alexis. Dice Quique Landay, interesante la nota, porque estas notas son muy puntuales, pues, Alexis.
Van Sí, no, dirigidas. es muy amplio. Es muy van amplio. Yo estoy en la dirigidas. calle, yo A tengo mí una también me vereda- encanta, la- van dirigidas. A la selección paraguaya le falta huevo. A la selección paraguaya no tiene carácter. No hay que empujar para tener huevo. Gustavo Gómez está pasando una crisis hoy día que está pasando en Palmeiras y se sabe. Tiene que llamarle ahora tiene que llamarle el psicólogo de la selección a hablar con él y decirle vení un ratito, la de Palmeiras acá, la selección acá. Hay muchas cosas que se pueden hacer dentro del fútbol, Alexis, y vos estás en esto, ¿no? Absolutamente. Se tiene que hacer como algo normal, natural, no como una cuestión así escandalosa, no sé, como algo. Cualquier persona puede amanecer, Cierto. puede tener razones válidas como para estar un poquito más irritable que siempre. Sí, señor. Y eso, O algunos algunos viven muy irritables también. No, por supuesto, y tampoco uno tiene que poder, o sea, las tipologías caracteriales, vos habrás escuchado, el colérico, el nervioso, están los flemáticos, los más fríos, están los sanguíneos, están los pasionales, están los sentimentos. O sea, hay de todo, hay un espectro amplio. Y eso no tiene que ver con que está enfermo o no. Eso tiene que ver con que tiene cierta característica. Es lo mismo, es más alto, es más bajo, es más veloz, es más... Y vos querés ser riguroso más- vos querés ser riguroso y te miran mal. Te tratan de déspota. No. A ver... Hay técnicos, nosotros en la profesión, que gritan, pero te están orientando. Yo te iba a contar una anécdota y cerramos. ¿Vos sabés quién es el técnico que más le bajaba la caña a Rodrigo Roca, Alexis? No. Berizzo. Berizzo le gritaba, le decía y le molestaba a Rodrigo, lo dijo públicamente. Terminada la charla, ¿sabes lo que dice Rodrigo Roca? El mejor técnico que tuve fue el Toto Berizzo, Eduardo Berizzo. Ah, bueno. No, yo no sabía eso. No, te cuento una anécdota contada por el propio Rodrigo Rojas. Entiendo. ¿Y vos lo tenés Entiendo. dentro del plantel de Olimpia? No, Rodrigo, yo tengo una relación maravillosa. No, lo dijo al aire. Lo que yo conté no es que lo dijo privadamente, lo dijo al aire Rodrigo Rojas. Sí. Y seguramente, ¿verdad? Seguramente lo que pasa es que... Alexis, vos no me podés decir... Espera, Ana, vos no me podés decir a mí seguramente. Porque yo pregunté una historia verídica. Si vos me decís seguramente, vos estás dudando de mí. Ah, vos me estás hablando a mí de que yo te dije seguramente. Si Yo vos no te dije seguramente, no. Vos me dijiste a mí seguramente. Y yo te estoy diciendo lo que dijo Rodrigo. No es que ya, seguramente. Ya entiendo. Yo lo que te quiero decir, Arturo, seguramente digo como que si vos lo decís, es así. Eso lo dijo Rodrigo. Disculpame. Entonces, la dirección técnica es un trabajo y probablemente, no sé, es tóxica la dirección técnica. El director técnico tiene unas presiones bárbaras. Si podemos cambiar el término tóxico, estaría bueno también si alguien me ayuda a encontrar un término más amable, ¿verdad? Una presión bárbara que tiene que administrar unos intereses colectivos y grupales y que tiene que tomar decisiones. Y evidentemente ahí está, y el jugador mismo que está bajo presión tomando decisiones en cancha, bajo un intenso calor y que después entran en el vestuario con una victoria, con una derrota. Son gente que están con las pulsaciones altísimas. Y evidentemente uno dice, es una persona cuando dirige y es otra persona cuando está fuera. Entonces... Un segundo, Alexis, escuchá esto. No me recuerdo esa palabra. Es el técnico que más me marcó, pero es el técnico con el que más me peleé también, con el que más discutí, con el que más me enojé. Y todo eso me sirvió muchísimo para aprender en mi carrera civil, en más de un después de haber sido dirigido. ¿Escuchaste, Alexis? Sí, entiendo, entendí, sí, escuché un poquito con eco, pero entendí. Bueno. Doctor, en este momento que nos toca vivir con el tema de la pandemia y todo lo demás, es muy importante desmitificar el tema de ir al psicólogo, porque la salud mental está más comprometida que nunca. Y decía Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y creo que eso es lo que tenemos mucho en la población, un prejuicio a la gente que va al psicólogo o al que cree que necesita una ayuda, una asistencia en su salud mental. Ese prejuicio es el que tenemos que desmontar como sociedad y tenemos que ver como normal que la gente vaya al psicólogo, que busque una ayuda profesional cuando no se siente bien mentalmente, ¿verdad? Es como estar enfermo el cuerpo o cualquier otra enfermedad, no es nada
quien lo pueda marcar a esa persona. Y eso me nada parece vergonzante. Nada vergonzante. Yo creo que esto es también función nuestra aquí como comunicadores, es tratar de que la gente entienda eso, y ustedes como profesionales, por supuesto, hacer lo suyo. Estoy absolutamente de acuerdo, Andrés, con lo que decís, porque me parece dejar así conclusiones y temas así bien puntuales es muy saludable. En esta pandemia afloraron muchísimos problemas de diverso tamaño, desde dificultades pequeñas hasta grandes problemas, hasta grandes patologías. Sucede que nadie está totalmente sano. No sé si es una bomba, no sé, pero nadie está intacto. Uno es un poquito más depresivo, otro un poquito más obsesivo, uno un poquito más perfeccionista, otro un poquito más ansioso, así. Y esa predisposición, esa estructura psicopatológica que tenemos, esa predisposición a determinada debilidad psíquica, si le queremos llamar, no le quiero llamar patología, esa predisposición psicopatológica aflora cuando la ansiedad está pesada. En la pandemia afloraron muchísimas cosas, a nivel clínico, a nivel deportivo, a nivel político, a nivel de lo que quiera. No hay gente no hay millonario que se salve. El encierro mismo, no es solamente la incertidumbre económica, el encierro mismo, la convivencia con la familia, se exacerban los estados de ánimo y ahí afloran las características de ese hombre que en condiciones mucho más normales, mucho más sosegadas, mucho más tranquilas, mucho más serenas, no afloran. Hombre o mujer, no importa el sexo. No, por supuesto, hombre o mujer, no hay ninguna diferencia. Bueno, no hay Alexis, ninguna diferencia. Los chicos con las clases virtuales que de repente tienen su grado de dificultad y que nos sorprendió, porque no estábamos con un aviso previo a que eso iba a ocurrir. Y tiene su grado de estrés tanto para el profesor, tanto para el chico, y eso también tiene sus componentes a nivel, digamos, psicológico. Alexis, ambos. el tema vos te apasiona, se nota, agradecemos, el tema da para largo, es un tema muy serio, muy sensible también, y da para largo, pero este es el comienzo de lo que podrían ser próximas entrevistas también, ya que sos psicólogo y está en el Comité Olímpico Paraguayo, charlando de todo un poco. Y queda pendiente el jugador del fútbol, el que es renuente, como se diría, colgar los botines, o el que sigue como Alfredo Mendoza, teniendo... Espera, ahí he intervenido un poco. Vamos a charlar, gracias por este tiempo, Alexis, gracias. Bueno, de nada, Arturo, un gusto y saludos a todos. Gracias, Alexis Alfonso. Psicólogo, vos todavía tenés. No, yo me fui al psicólogo, Arturo, al psiquiatra también. Está muy bien. Asisto cuando está muy bien, está perfecto. Y después esto creo que voy a necesitar otra pequeña ayuda. ¿Porque está acá? Y más o menos. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Comisipar te da el impulso que necesitas hasta el 31 de octubre. Te ofrece créditos a tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comisipar a tu lado siempre. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Llegó la primavera y tu jardín lo sabe. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras, cortas, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento del jardín. Encontralos en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base, antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. En Asismet centralizamos tu consultas y procesos en un solo lugar. Para prevenir la propagación del virus COVID-19, evita salir de tu casa innecesariamente. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Si tenés un negocio y necesitas hacer realidad un proyecto, CrediPro te da la solución a través de la AFD con tan solo el 5,5% de tasa anual y 6 meses de gracia. Informate más llamando al 238-6001 o en las redes sociales @CrediProPY. CrediPro, comprometidos contigo. ¿Qué esperás para convertirte en un influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Repaso de la semana Coopera, mañana a las 19:15, 2 partidos, Santos, Defensa y Justicia, misma hora para el partido, Olimpia, Delfín, esto en para uno, 19:15,
Se define el grupo de Olimpia. Olimpia Delfín mañana 19:15. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Vos que alentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Probá Rexona en aerosol y sentite fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. Más de repaso de partidos. 21:30 Sao Paulo ante Binacional. River, Liga de Quito. Mañana Copa Libertadores 21:30 igualmente. En Montevideo, Peñarol será local ante el Atlético Paranaense. 21:30 horas. Mismo horario para el partido en Chile. Colo-Colo, Wilstermann. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster Agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Barcos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octanos a un mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comprobá la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Barcos y Rodados. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car In. Haces tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Shopping Mariscal, Shopping del Sol, Shopping Mariano, Shopping Pinedo y nuestro propio local. Sobre Mariscal López Casi Rogelio Benítez. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram. Mostaza te cuida. Más de la semana coopera, vamos con los partidos del día miércoles a las 19:15 estos partidos. Racing será local ante Estudiantes de Mérida, mismo horario para el partido. Nacional de Uruguay ante Alianza Lima. Más tarde, Independiente del Valle Barcelona, 21:30. Y en La Paz, Bolívar ante Guaraní. Guaraní va a La Paz el miércoles, 21:30. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Sabías que cada compra que realizás con tus tarjetas de crédito regional acumulás puntos y que esto podés canjearlos directamente en la caja de los locales adheridos como parte de pago de tu compra? Ingresá a regional.com.py y entérate más sobre el programa de puntos regional. Seguinos en Facebook, Banco Regional PY, Twitter, @regionalpy, en Instagram, @regional_py. Regional, creemos en vos. Ahora con Panal Seguros podés cotizar el seguro de tu preferencia directamente desde la web. Accede al costo preferencial por autogestión. Ingresá a panalseguros.com.py y sentí la confianza. Flamengo Junior, otro de los partidos, esto en Río, igualmente el miércoles 21:30. 21:30 el partido Palmeiras ante Tigre en Brasil. La vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Suprema 97, la nafta para vehículos de alta gama, motor exigente. Sentite lleno, Copetrol, vamos. Con Etidol 400 aliviate rápidamente de los dolores ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo o fiebre. Proba un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol. Etidol es de éticos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Viví el verano más refrescante con los préstamos para piscina o quincho de Financiera El Comercio. Cuotas desde 58.500 por billón hasta 36 meses. Para más información, comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook. Financiera El Comercio, el poder de hacer. Vamos con los repasos del jueves, la semana de Copa Libertad ante el DIM, el jueves a las 21:30. Y hablando de Libertad, niño Rodrigo Garín, ¿cómo te va, Rodrigo? Hola Arturo, ¿todo bien? Bueno, bien por vos, titular, ya con Ramón Díaz, ahora con Gustavo Morínigo, igual que estaba buscando Rodrigo, se te dan Libertad, bien, bien. Sí, la verdad que muy contento por eso. Y bueno, uno trabaja para esas cosas y por ser que me está dando. Alfredo, lo estabas elogiando, Alfredo Mendoza. Sí, Rodrigo, sí. Buenos días, soy Alfredo Mendoza, te saluda. Me es grato saludarte. No te conozco personalmente, pero soy un admirador de tu conducta futbolística, donde el talento que tuviste, que mostraste en Guaraní, lo llevaste a Libertad, que ahora estás teniendo nuevamente la oportunidad y realmente me gusta muchísimo tu forma de jugar.
¿Qué tal, Arturo? Sí, la verdad que muy contento. Uno trabaja para estas cosas y bueno, por suerte se me está dando y yo voy a tratar de aprovechar al máximo. Correctísimo, te animo y espero sigas manteniendo ese nivel, estar fuerte de la cabeza para pelear el puesto siempre y mantener el nivel para cosas importantes. Te felicito, Rodrigo. Y preguntarle a Rodrigo Alfredo lo siguiente: cuando se juega con Blas Cáceres, se juega con Iván Franco, se juega corre Cáceres, también lo hace Iván. Tiene que haber uno más pensante, independientemente de la calidad técnica. Ahí influye mucho el técnico en la distribución del trabajo de cada uno, Rodrigo. Estamos con Rodrigo Bari. Sí, la verdad que sí, tener a grandes jugadores ahí al lado, la verdad que muchas veces te facilita más los trabajos, porque muchas veces en la jugada te resuelven muy rápido y bueno, y la verdad que tratar de aprovecharle al máximo también a ellos y así para conectarme también con ellos. Rodrigo, desde aquel partido que volviste a la primera con Ramón, contra Nacional, de allí en más nunca perdiste el puesto. Sí, la verdad que con el profe Ramón desde ese partido pude jugar y bueno, hasta hoy en día estoy tratando de aprovechar y para eso seguiré trabajando al máximo. Tú tenías a Rodrigo López, el guaraní campeón, y ahora lo tenés a Seba Ferreira. Me imagino que ha de ser fácil jugar con un delantero como Ferreira, que no tiene problema de perfil, que es bueno para devolverte la pelota, que pueden hacer el 1-2, las paredes tranquilamente. ¿Qué se siente jugar al lado de un jugador como Sebas? Y la verdad que Seba es un grandísimo jugador, lo mismo están Tacuara, está Alcio, está Adrián Martínez, la verdad que son grandes jugadores. La verdad que al que le toca siempre aprovecha al máximo también y la verdad que te facilita mucho los trabajos también porque son grandes jugadores y siempre te resuelven de la mejor manera la jugada. Muy bien, Rodrigo, ahora viene el partido con Independiente Medellín, que es el jueves 21:30. y en procura de la clasificación, Rodrigo. Sí, la verdad que es el partido que más estábamos esperando y bueno, el partido contra Guaireña ya pasó, ahora ya tenemos la mente en el partido del jueves, trataremos de hacer un partido correcto y bueno, y así poder pasar a la siguiente fase de la Copa. Bueno, chao, Rodrigo, esperamos el jueves. Gracias por este tiempo, Rodrigo. Dale, muchas gracias, Arturo. Adiós, gracias. Rodrigo Bogarín, pedido la Feria de Muebles y combo exclusivo en Tupí. Hasta el domingo 25, Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos. Comprá de tu mejor tienda online en Tupí las 24 horas. O llama al 021-569-9000. Tupí, acércate Boyani y músicos del Chaco. Hacé tu asado con la mejor costilla. Supermercado Gran Vía, orgulloso de ser paraguayos. Este miércoles 21, descuentos reales en Farmacia Catedral 350 con todas las formas de pago. En Farmacia Catedral, hacer tu pedido de delivery C27-7000. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Farmacias Catedral. San Martín es territorio de Limar, Mariscal López y la avenida Eusebio Ayala, también donde tenemos todo para equipar tu vehículo con las mejores marcas y con los especialistas de Limar. El Limar, lo que la fábrica no te dio. Vamos a ir con lo que dejó la jornada, Andrés. Antes quiero enviarle muchísimas felicitaciones al señor Jalil Zafán. Está de cumpleaños hoy está de cumpleaños, así que muchísimas felicidades para él, oyente de Jugar a lo Grande de siempre, así que seguro que nos estará escuchando. Sí, señor, a Jalil Zafán, muchísimas felicidades. En Electrogar, aire Tokyo Extense, 12.000 BTU contado, 1.792.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py. Entrega inmediata 24-48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. ¿Tenés Hilux entre 2006 a 2015? Entonces esta promo es para vos. Sí, porque durante octubre y noviembre, en los talleres de Toyotoshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota.
Mili Empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Tu lote propio en el centro de Ñembuea, metros de acceso sur, con empedrado, energía eléctrica, transporte, financiación propia hasta 78 meses, fracción Parques del Sur. Para más información, comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700, La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Atalaya Sale Seguros te mima obsequiándote en autorradio con pantallita, cámara filmadora y de retroceso o parlantes para tu vehículo. Apurate, tenés tiempo hasta el 21 de octubre. Comunicate al 492-811-12 o visita la página web atalayaseguros.com.py. Atalaya Sale Seguros a tu lado en todo momento. Control te invita a redescubrirte, ser responsable, afrontar el presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante para volver a besar lo antes posible. Control, Feel Mike Feel. Muchas felicidades para vos, Jalilo. Si está escuchando la radio, te felicito por WhatsApp. Hoy, Jalilo, quisiera saludarte personalmente, pero hoy tengo noticiero a la noche. Así que mi cariño para vos, Jalilo. Mi cariño para vos, Jalilo Zafán. Compañero de la escuela, compañerito de la escuela. Jefe después, pero compañerito antes. Tuve cierta ¿Escuela México? Sí, la Escuela México. Y me daba cierta licencia cuando era mi jefe ya en distintos medios, Jalilo Zafán. Mi cariño para vos, Jalilo. Mi abrazo fuerte, fuerte, desde el aire. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Estamos con la oferta de González Jiménez, celular Samsung M31, pantalla 6,5 pulgadas, RAM de 3 GB, llévate ahora en 12 cuotas de 255.000 guaraníes. Llámanos al 413-0000 o escribinos al WhatsApp 0981 44 88 40. González Jiménez, primeros siempre. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, yerba mate Rubillá, conoce nuestras variedades, pantanal, nativa, relajante y chía. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco, abonando cuotas de tan solo 33.000 guaraníes por millón y con un plazo de hasta 48 meses. Informate más en visionbanco.com. En Visión Banco, vos estás primero. Existe un lugar donde su descanso es más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673 o 21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Todos los locales de stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, toda la semana. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados y Stock. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebellala 1751 Casi Copichac o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. En Electrovan, comprando productos Electrolux, podés ganar una fabulosa camioneta Brilliance V3 0 kilómetro y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 5 de febrero de 2021. Para más información, llámanos al 519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En De La Sobera queremos acercarte a tu próximo 0 kilómetro. Retira hoy tu Renault y empezá a pagarlo en el 2021. Con una mínima entrega podés acceder a un Quid, Duster o Capture. Para más información ingresa a renault.delasovera.com.py o visita nuestro showroom sobre Avenida Santa Teresa y descubrir la nueva Renault de la mano de La Sobera. Ricardo, F. Sí, Ever Aquino, Rodney Gaona, Juan Gabriel y José van a Arabia. Van a ir... ¿Quiénes son los que van a Arabia? Ever Aquino, Rodney, que también es Aquino, ¿verdad? El hijo de Waldo. Después Gaona, el asistente, Juan Gabriel, van a Arabia. Samaniego sigue acá. Después otros paraguayos, López, Cañete y José Cuevas, están en Argentina. Y yo quiero saber qué va a pasar. Ellos van el 23 de octubre y regresan el 28. Y en esa fecha, ¿quién va a pitar en Paraguay? 23 de octubre y regresan el 28. Pero el viaje lo lleva un día. Sí, Mario y Juan López son los que quedan con insignia FIFA a pitar aquí. ¿Para qué van? A pitar ¿pero por qué? semifinal de contratado sí. van. Sí, van contratados.
Contratados Juan Gabriel y José van de bar, hay que hablar con Ever y su ellos. equipo en cancha. Hay que hablar. Sí, señor. Hay que hablar con ellos. Pero Ricardo. nos quedamos desprotegidos de árbitros acá. Bueno, ¿y marcan diferencia lo que están o no? El VAR. Ever Aquino es un buen árbitro. Samaniego a mí nunca me gustó, ni me gusta, ni creo que me va a gustar. Después hay otros que sí, que pitan. ¿Y fue penal para Luqueño ayer o no? Para mí no. ¿Para vos? Para mí no. No. O sea, no debió cobrar, porque... No, ya se sabe. No debió Eso cobrar. ya se, cuando decimos si fue penal es porque se equivocó. Cuando preguntamos... Claro, no debió cobrar. Si decimos que no fue penal, no debió cobrar. No debió cobrar. Claro, claro, no, ya sé, pero ese fue una picardía nomás de Ricardo para decir No. que cobró, fue penal porque cobró. No. Eso yo nací con eso. No, yo no dije. La puta, juegan de cancherito, pues. Hablaban con un psicólogo y están todos... Ese famoso hablando con vos. erró un gol y no porque no fue gol y porque no se cobró no, gol. el tema es que no debió cobrarse, por eso preguntamos. Claro, no debió Cobrar, cobrar. cobrar, se equivocó. Y si te vienen las explicaciones técnicas, tácticas, ¿qué decía? Yo ayer dije que para mí no fue penal, que no debió cobrar, pero que seguramente van a decir que la pelota iba en dirección al arco y debió la trayectoria, porque ellos siempre tienen algo de que agarrarse. No estoy diciendo que inventen, sino que acomodan de repente el reglamento, como aquella vez que hubo invasión de área en el partido de Olimpia y Sportivo Luqueño, y el señor Horacio Elizondo dijo que esto ya no se tenía en cuenta, que tiene que fluir el juego, y después de esa crítica que hicimos acá en Fútbol al Grande, o que hice yo en ese momento, todos los árbitros decían, no invadan, o sea, un día la regla dice otra cosa y el día siguiente dice otra cosa. Es lo que nos vuelve loco a nosotros de los árbitros. Un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día es penal, un día no es penal, un día es mano, un día y te tienen los huevos llenos. Pero si vos Y no te después- burlás de Zulma, yo no puedo, yo soy su director, yo no... Pero no. Arturo, después de Vos lo no que podés dije hacer lo de que Doña sé con la Zulma, selección. nunca más gritaron en el bar. No, pero te digo, si yo soy Horacio Elizondo o Pablo Silva, y ocurre que una de la gente que yo preparé para el bar, y vos te burlás, ¿cómo yo te voy a tener que respetar si vos te estás burlando de Zulma? Si yo soy Horacio Elizondo Silva, hago que mis árbitros tengan una conducta, que sigan una Sí, línea, que tengan pero una forma de ocurre cobrar y que no cambien. Yo voy a ser solidario contigo, porque debemos ser solidarios. Pues yo te dije a vos, me parece que te extralimitaste con No, la no fue señora. una burla, fue una forma de decir. Ah, esto. Además, Paul Benítez empieza posible roja, dice. Claro. Escucha, posible roja. Y sale doña Zulma y... Empieza con... No se entiende un huevo lo que pasa en el bar. Escándalo de Leandro está haciendo. Porque en el Gran Corazón es todo más fácil. Habilitamos las zonas pick-up, haces tu pedido directamente al local de tu preferencia, elegí el medio de pago con tu vendedor, retira en cualquiera de estos puntos, bloque A, acceso Charles de Gaulle, estacionamiento planta baja, bloque B, J, Uloquia, Estigarribia, Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. En Fénix Seguros te cuidamos. ¿Sabías que con tu seguro protección COVID-19 te cubrimos en caso de diagnóstico de coronavirus? Asegúrate desde tan solo 25.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 729-4848. En todas las circunstancias somos tu compañero de vida. El Ron Fortín tiene nuevas etiquetas y combina con todo. Probar ron coco, ron limón, ron blanco, con lo que tengas. Quédate en casa, prepara y disfruta los más fáciles y ricos cócteles con Fortín, Epután de Fortimpe. Sanitarios y Cerámicas Sasi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebio Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran sumir es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes 7:30 a 19 horas y sábados de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Financia tu máquina casa con 0% de interés y hasta en 5 años. Llama hoy mismo a H. Petersen 0984-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, ruta 3, kilómetro 20 y entérate de esta promo. Cuando yo dije epitafio, yo sé lo que es un epitafio en la tumba. Aquí, ¿verdad? Un escrito. Para hacerla fácil. Aquí yace. Cuando yo dije lo del epitafio, quise decir que los que se van a ver perjudicados van a poner aquí esto, van a hacer memoria. Le van a poner el epitafio al bar acá. Cuidado con lo que digo y no quiero ser pájaro de mal. Bueno. Cuidado con el epitafio que le van a poner al bar acá.
Y eso es lo que se entendió lo que yo dije. Sí, Vos entendiste, yo Ricardo. perfectamente. Vos entendiste. Sí, totalmente. Y está- Yo no digo que el VAR va a morir. Lo que digo es que muchos se van a ver perjudicados. Pero de hecho lo que hace es y hacer arranca sufrir el ya. campeonato, mete. O sea, Hacer comenzó el sufrir ya. campeonato. De hecho ya el VAR da un sufrimiento en la espera, en la incertidumbre y después en las conclusiones de lo que deciden. ¿Cómo que va a perder? En vez de ayudar a la Alfredo, alegría. 10 minutos se perdió ayer en total en un tiempo. Te liquida. Nacional Sí. Olimpia se perdió 10. Y se tuvo que jugar 10 minutos más. ¿Y ayer cuánto Luis había sacado? No, Luis Paredes los calculó. Sí. Ayer 7 5 minutos. minutos en el penal. Y 2 para ejecutar, 7. 7, sí. ¿Y después? En total. Y decimos un disparate, estamos En el mintiendo. partido de River fueron 8, 4 y 4 en 2 jugadas. En una jugada 4 y en otro 4. No estamos agrediéndole a nadie, es la realidad irrefutable. Bueno, porque si estamos creando una polémica, prensa amarilla. No se trata de eso. No. A vos tenés que aceptar las críticas también. No te vayas a creer todopoderoso. Que vos nomás sos el que sabés y el resto no sabe. ¿Sabes por qué, Arturo, pasa eso también? Mucha gente de fútbol no es de fútbol. ¿Y que yo nosotros de fútbol? No, Yo tengo del tengo fútbol, pisar que una cancha. dirigen el fútbol. Que estas cosas le sacan el ritmo al Mis fútbol. palabras que están dirigidas, Alfredo, todavía te falta, están dirigidas mis palabras, tienen destinatario. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En la Perla del Sur hay un lugar para vos. A 5 minutos del centro de Encarnación se encuentra residencial y comercial La Perla, zona con luz eléctrica y calles totalmente empedradas. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción están riquísimas. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutrí de sabor a tu vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo Casermino Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicios de alquiler de maquinarias. Estamos sobre Subellala, Casi La Victoria. Seguinos en Facebook e Instagram, teléfono 603-130 o al WhatsApp 0982-666-339, depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia en la casa, es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizer. En estos tiempos de sequía queremos ser un soporte para vos, por eso creamos en conjunto con la Asociación Rural del Paraguay nuestro producto Ganadería Segura, un préstamo con tasas desde el 7,5% y plazos de pago de hasta 5 años. Elegí Bancop, un banco para todos. Informate más llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. No vaya a querer, Ricardo, en este programa, y le digo a la audiencia, cada uno se hace cargo de lo que hace y dice. Cada uno se hace cargo de Sí, lo señor. que hace y dice, hace. 14 años tengo contigo. Bueno, Arturo, cada así que uno ya se... conozco. Vos no podés decirle eso de Zulma. ¿De quién? ¿Qué cosa dije? Y yo te dije en serio. ¿Por qué Zulma? Porque no, Espera, porque hay que tenerle miedo a la gente que te dice, ay, no hables mal de las mujeres. ¿Quién? Y por eso, pero qué, se puede enojar Zulma, se puede enojar Horacio, se puede enojar Silva, se puede enojar pero uno arriba del otro. vos podés decir de otra manera. Arturo, dije la misma cosa de partido River Cerro. Primer penal para River, ¿se acuerdan? El venezolano que era el asistente del VAR dijo, hay una mano previa a la jugada. ¡No, mano, no! ¡Oh, penal para River! ¡Penal para River! Dijo el VAR y el árbitro cobró penal. Y al pobre venezolano que habló, para mí que hay una mano previa a la jugada. ¿De qué hablas? River Cerro Que así como yo critiqué a Ñazulma, que salió gritando y se impuso porque gritó más fuerte que los demás que estaban en el bar. En ese partido de River Cerro, Copa Libertadores de América, el penal. Pero vos dijiste que la mujer no puede ser árbitro, pues. Ah, eso es otra cosa. Entonces ya tenés un rechazo a partir de ahí. Ahora me va a venir a tirar todo lo que digo, Arturo. Va a sacar un diccionario, una enciclopedia y me va a pegar por todos lados. A la puta, Ricardo, será. Ahora que vos no puedas decir nada de
¿A quién? No, y que a uno le critique, y que a vos Pero te yo guste acabo de las decirle mujeres. acabo de decirle que tiene que aceptar la crítica de Horacio Lizondo. Imagínate lo que pasó, Arturo. Espera, Pero- ¿dije o no dije? Sí, sí. Tiene que aceptar y saber aceptar la crítica, dije. Imagínate lo que pasó en el partido del Manchester City. Porque le toma del hombro, hay que matarlo, hay que castrarlo, hay que hacerle la castración química. ¿Cómo un jugador le va a tocar el hombro a una mujer? ¿Y qué carajo hace una mujer en una cancha si no le podés ni siquiera tocar el hombro? ¿Qué le quiso? ¿Violar? No le quiso violar, le tocó el hombro. ¿Y entonces en qué país vivimos? hay un ¿En qué mundo prejuicio, vivimos? hay un prejuicio, Estamos todos sí, locos. correcto. Igual que los derechos humanos. Un tipo viene, entra a tu casa, le viola a tu señora, le viola a tu hija y te mete un tiro en los huevos. Vos le pegás un balazo. ¡Ay, pobrecito ladrón! ¿Cómo le va a matar? Vamos, tenemos que vivir en un mundo realista y dejarnos Yo de... tengo una entrevista, de- vos. ¿Vos estás de acuerdo con que las mujeres sean árbitros? No. Y ahí nomás. Que sean árbitros de partidos femeninos, no de ¿Vos masculinos. estás de acuerdo, Andrés? Totalmente de acuerdo. ¿Y vos? No, espera. Espera un ratito, no hagamos quilombo al pedo. No hagamos quilombo. Espera un ratito. Ricardo ya tiene un rechazo a la mujer árbitro. Partí desde ahí. Que arbitre partido de mujeres, no partido de hombres. ¿Y vos? Todavía tengo ¿Dudas? mis dudas. ¿Para vos, Andrés? No, yo estoy totalmente de acuerdo que las mujeres tienen que arbitrar. Hay mujeres que saben mucho más de fútbol que muchos varones y además tienen cosas que los varones no tienen. Para mí sí, está bien. Se ganaron un lugar en el fútbol. Claro, Para mí yo estoy de acuerdo como totalmente. En su personalidad, Bueno, vos en estás de su acuerdo. trato, Él en su visión, muchas cosas. Bueno, Andrés, yo no le dije al que se le... En el sentido de justicia. Está bien. Pero cuando él habló de la señora Zulma, pudo haber dicho en otro término más elegante. Ah, eso sí. Eso es lo que yo le digo a Ricardo. Yo no estoy diciendo no diga. Yo no nací para ser elegante, Arturo. ¿Y a vos te parece esto, viejo? Además, Paul Benítez empieza posible roja, dice. Claro. Escucha, posible roja. Y sale doña Zulma y... ¿Viste? Lástima no guardé el audio ese del bar. Ah, hablando de audio bar, no... ¿Qué pasó? No, están preparando para la tarde, seguro que sí. Se le cortó el Para la tarde- micrófono. No se quién? puede, no. Y a la gente del bar, porque vamos a tener 6 programas seguidos y vamos a poner todos los audio bar, ¿eh? Vamos a tener No, para por lo rato. menos 7 minutos cada bar va a tener que tener un programa extra. Claro. Y fíjate lo que quitó Estoy de acuerdo con la señora Zulma, listo. Pero eso no estoy de acuerdo. Lo que quitó la APF, VAR, dice, eficiencia 95.5% desde que llegó el VAR al Paraguay. Terrible, hermoso, maravilloso. Error 4.5. Qué lindo. ¿Y cuántos árbitros quedaron parados durante el campeonato? Qué raro. ¿Cómo se equivocaron o no se equivocaron? 27 revisiones VAR, tiempo promedio 1.19. Nosotros somos estúpidos a la gente que hizo esto. ¿Somos idiotas acaso nosotros en Paraguay? ¿O no tenemos cronómetro? 69 revisiones, all field review, cuando le llaman y el árbitro hace el cuadradito de porquería ese. ¿Cuánto Tiempo tardan en- promedio 1.57. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Dejen de mentir, por favor! Te hago una pregunta. Vos dijiste, el VAR es una Herramienta bien usada. útil manejados por inútiles. Espera. Y cuando yo dije el epitafio, Andrés Riquel me dijo, ¿cómo? Y yo le dije a Andrés, entendén al mensaje lo que quiero decir. Porque una herramienta mal aplicada va y deriva en el epitafio. Sí. Me hundiste y me cagaste la vida y no me voy a olvidar que si el VAR no estaba... Esto, ¿verdad? Ujú. Yo pregunto, ¿verdad? Porque hay errores. Si en esta mesa vos decís, 5 compartimos que no fue penal y sanciona penal y pierden 5 minutos, y yo estoy de acuerdo con Andrés con la otra parte. Si vos ya perdiste 5, sancionar no más penal. O si no te iban a decir, perdiste 5 minutos Al para pedo, eso, al pedo. Y para... No, yo no dije que eso debía haber hecho. Yo quiero creer que el árbitro se sintió presionado por la cantidad de minutos que ya se perdió. Pero en el Si fondo lo dejaba mismo. sin efecto, le iban a Sí. decir, escucha, pero Para eso tanto lío. ¿Qué va a pasar cuando haya gente en la cancha? ¿Qué va a pasar cuando haya gente? Yo creo que el VAR sigue siendo una herramienta muy útil, pero se está alejando un poco de su origen, de su esencia. sí. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan que antiguamente el fútbol seguía y el VAR revisaba la jugada con el fútbol en acción. Correcto. ¿Cuál era el riesgo? Que, por ejemplo, ya se convierta un gol en el otro arco y se esté anulando recién el anterior.
Entonces ahí, para eso se necesitaba que el VAR sea rápido. Se sacó eso, ahora para todo hasta que el VAR revise, y son 5 o 7 minutos. Totalmente. Es demasiado tiempo. Entonces, la herramienta sigue siendo interesante. Yo no sé si es 94,5%, también como Ricardo dudo de ese porcentaje, pero 90, sí. 90, yo te diría, puedo creer que en un 90% de intervenciones del VAR corrige la acción y está acertado. Y estuvo bien con Olimpia Nacional entonces. Olimpia Nacional, el penal de Nacional. 3 goles anulados. Es que sí. Y Estuvo bien, pero tardó demasiado, Arturo. El offside de Camacho no hacía falta que revisen. Claro, era offside. Esa es, por ejemplo. Falta orientar esa pero parte. Para lo que vos decís, eso nomás yo digo, Arturo. El VAR sigue siendo para redondear, Mario. El VAR sigue siendo importante. Ayuda para la transparencia. Sigue corrigiendo los resultados que hubiesen sido espurios si es que no existía esta herramienta. Pero se está tardando demasiado y hay un alto grado de efectividad. Si ese grado de efectividad va en detrimento del fútbol fluido, de la cantidad de tiempo que queda parado, entonces no vale la pena. Vale la pena seguir así. Prefiero nomás volver al fútbol de antes, ¿verdad? Como se está viendo en Copa Libertadores de América. Un poquito de maña, ahí algún resultado injusto, pero por lo menos sigue siendo un espectáculo, no lo que es hoy. ¿Y por qué cuando vos dijiste que estaba mal aplicado el término mío, el epitafio? Porque vos, yo entendí, después vos me aclaraste, yo lo que entendí es que los errores que cometía el VAR iban a determinar la muerte del VAR, que ya no se iba a usar. No, fue esa mi intención. Porque el epitafio pues es lo que se escribe en la tumba. Sí, aquí ya sé, pero lo que quise decir es que si sacan memoria de el VAR que intervino en situaciones específicas, vos le podés escribir por culpa tuya. Yo descendí. Por culpa tuya yo perdí el título. Sí. Por culpa tuya no me diste derecho. O el otro le puede decir gracias a vos me salvé. Claro, pero hasta ahora. Pero hasta sí, Eduardo Galeano, el ganador pierde, el perdedor pierde por culpa de los árbitros y el ganador gana gracias a él. A pesar de él. Bueno, esa es como la famosa frase de no me gustan las críticas, pero acepto el elogio inmerecido para Eduardo Galeano. No nos gustan las críticas, pero aceptamos el elogio inmerecido. Una frase muy feliz. Lo que digo es que cuando vos te sentís perjudicado, recurrí a eso. Porque vos no vas a partir contra tu propio interés. Pero cuando ocurre algo de perder la categoría, cuando ocurre que vos perdés posibilidad de título, te vas a acordar de eso. Pero yo tengo algo que quiero decir también. Vos ponés el mismo árbitro que sin VAR era malo. Porque hay árbitros que con VAR y sin VAR fueron y van a seguir siendo malos. Uno de ellos Samaniego. No, Arturo. Para ustedes fue penal el partido River-Libertad, que supuestamente lo tocan y le rompen 3 huesos a Tacuara Cardoso. No fue penal. Y con un VAR y sin VAR. Bueno, pero Samaniego ya no aparece más. Sigue Samaniego, sigue pitando. No, esta vez no pita. Por ejemplo, dice 307 incidencias cruciales del VAR, 222 decisiones confirmadas, 71 errores corregidos y 14 errores no corregidos. La fecha 20 de la apertura no cobra más o menos. Entre estos 14 errores no corregidos, un equipo puede irse al descenso. Fácil. Ahí lo que decía Arturo. Fácil. Y bueno, pero si no existiera el VAR, hubiese habido 114 errores. Y se hubiese ido al descenso alguien que no merecía. Pero ¿sabes? Vos minimizás el error. Nadie dijo que esto va a ser perfecto. Pero minimizás el error. Te gusta la Copa ahora sin VAR porque se deja jugar. No, si vamos a esperar 7 minutos para que decían cada jugada, yo prefiero que no. Si vamos, por eso estoy diciendo, es una herramienta muy útil, mal aplicada. No quiero llegar al extremo que dice Ricardo manejada por inútiles. No sé, pero es poco efectivo. Es poco efectivo hoy. La cantidad de tiempo que se usa no es razonable. Hago una pregunta. No es si vos te vas frente a un monitor y yo te pongo el monitor y nosotros vemos, porque ahora transmitimos mucho en estudio, y vemos la jugada, y vuelve la jugada, y vemos la jugada. ¿Cuántas veces vio ayer Paul Benítez el penal de Luqueño? ¿Cuántas veces vio? Pero 30. Yo creo que 30 veces sabe. ¿Y de qué nos sirve escuchar el audio? ¿De qué le sirve? No, sí sirve, porque ahí te va a decir fue penal porque la regla dice pero tal cosa. Modifica algo de eso, modifica en este tiempo, modificó el escuchar el audio. Te hacen escuchar lo que no modifica.
No, Porque pero el resultado ya pero está. desde el resultado está momento que puesto, vos Pedro. individualizás las responsabilidades, vos sabés si el que está en el bar, Y por le ejemplo, cambiaron, te doy un cambiaron ejemplo, por eso. te doy un O ejemplo, le dieron de... Alfredo, te doy un ejemplo. En el partido Paraguay-Perú, el del bar, Sí. creo que era Lodan González, No, Fedor Sub. Fedorsuk, le llama al principal, Paraguay-Perú dijiste, ¿verdad? no, Paraguay-Perú, le llama al principal y le dice, ¿qué viste vos, fulano? Después de 2 minutos y medio de revisar, le pregunto al principal qué vio él, y el árbitro le dice, y para mí no fue. Ah, bueno, entonces no Nos fue. quedamos con Tomadilla. Ah, no, al final quedamos- entonces una Entonces, resolución pero de, ahí, de árbitro que El inútil analizan es el el VAR. del VAR. O sea, ¿verdad? son Ahora, si el criterios. del VAR le decía, eso fue penal, o esto es expulsión, y él decía, no, para mí no, bueno, el responsable es el principal. Para eso sirve Claro, la claro. comunicación. ¿Sabes cuál es el problema para mí? El famoso All Field Review, ¿verdad? No sé si se dice así porque yo no hablo inglés. Pero si el VAR lo llamaba a Pitana y le decía, vení, ve, vení, mira. El VAR no tuvo la valentía de decirle a No. Pitana, vení, mira, le dijo, ¿qué? Néstor, ¿Qué viste vos? Le Nachi, pregunta. Chuchi, ¿qué viste vos? ¿Y vos qué carajo estás viendo en el VAR? Bueno, tenés ojo, tenés que ver por los ojos de Pitana. No se trata porque por algo ya el árbitro no cobró. Sí, No hace pero, falta que pero expliques qué vio. ellos Así, le están diciendo, correctísimo. vení, mirá, fue un codazo, Podemos vení, hacer un mirá. paréntesis. Ever Aquino Méndez, Gabriel Benítez, Samaniego y Derby López están en el extranjero. Y sí, seguro. No dice Federico Ríos, dice. Los que van ¿Y vos tenés a- otros que van a viajar a también? Qatar. Sí. Y no, ya están. Pero no son lo mismo. No, Ever sí va a... Dice Ever Aquino Méndez, Gabriel Benítez, Samaniego y Derby López están en el extranjero. El que no te gusta, vos, Samaniego, están en el extranjero. Mirá, el premio que tiene. No, para. Se para, se revisa, se hace en línea. Era clarísimo que era offside. ¿Por qué se demora? Se pierde, la verdad que lamentablemente pierde ritmo de competencia y después se le exige a la selección. Yo siempre insisto en lo mismo. Mejores canchas, más ritmo, genera un fútbol mejor. No lo estoy diciendo para beneficiarme yo, sino sale beneficiado el fútbol paraguayo. Lamentablemente con esto, el único perjudicado hoy en la cancha fue el fútbol paraguayo. Esto decía Ganero después del partido contra Nacional. Acá te doy la... Y vos sí, sabés que tiene razón Garnero, Arturo. ¿Sabes por qué? Porque me enteré preguntando que a Rodrigo Rojas no lo convocaron porque el ritmo que tiene Rodrigo Rojas es muy por debajo del ritmo con el que se juega internacionalmente. Ese es el criterio que tiene de los jugadores del fútbol local, que nosotros jugamos un ritmo muy lento con respecto a lo que se juega afuera. Entonces, cuando le pones a jugar con lo que están jugando afuera, les pasa. pero me parece a una un velocidad pretexto mayor. estúpido, porque... Bueno, porque pues yo te estoy diciendo. No, ya estoy, Ander, yo no descalifico, no mato, Garnero no mato al no mensajero. está diciendo algo que no tiene tiene razón, asidero, tiene razón. porque Espínola, Villasanti, juegan en el fútbol paraguayo, en el mismo campeonato que juega Rodrigo. Juan. Sí. Entonces... Sí. En el mismo puesto de Lucena, Sí. así que Y Lucena en el mismo puesto. Claro, ahí, Y ahí está, lo ahí otro está que Cubitas. averigüé porque anoche en el programa de Fútbol Grande TV, que para los domingos por Telefuturo, sí, se sabe, así mismo. 23-0, hablábamos de la convocatoria de Sebastián Ferreira, o la no convocatoria de Sebastián Claro. Ferreira, y hablábamos también de Adam Vareiro, y me decían, sí, pero Adam Vareiro está convirtiendo goles. Y Sebastián Ferreira, lleva ¿qué hace? 17 goles, Sí, 2 en Copa goleador. Libertadores, 13 en la apertura, 2 en el clausura, que no vale el fútbol paraguayo. No, por eso dije. Los goles del fútbol paraguayo, ¿por No, cuánto se divide? una Por locura, 5. una locura. Entonces, si fuese así, le hizo que no se vaya más a la cancha. ¿Y cuánto hizo? Claro. Por eso le para pregunté a entonces Jorge va. si estaba Berizzo. esa es una 3 goles hizo información. en Turquía. Y allí en los dos casos igual convocó a jugadores de la misma posición. En el caso de Rojas, Morel de Guaraní estuvo convocado, fuera lo que le pasó. Y estuvo Bobadilla en Víctor Local Bobadilla, que también no era convocado. titular O sea, y que por estaba eso, con por déficit eso. físico. Arzamendia también, Esa respuesta no. Arzamendia y Anthony Silva, Anthony Silva también, Es una herramienta que para mí no se sabe usar todavía. Lamentablemente trae inconvenientes en vez de beneficios al juego, no a un equipo en particular. Lamentablemente es una herramienta muy mal utilizada acá en Paraguay. Lo que decía Daniel Garnero con relación al VAR. Sí, señor. Sí. De los árbitros, Arturo, para dejar en limpio. Arnaldo Samaniego en Uruguay, Ever Aquino y Juan Benítez en Arabia Saudita. Mircea Saldívar, Eduardo Cardoso de Uruguay, Rodney Aquino y uno más que van a Arabia Saudita. Lo que está en Uruguay que va a pitar. Copa Copa Libertadores. En Copa Libertadores no hay barba. Y ahí ya va.
En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o en nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. La Agrícola SAD de Seguros Generales. Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol. Quitadol Rapid, cápsulas blandas. Más rápido, más efectivo, el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 2284-84-5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Con Duracell, preocupate menos y disfruta más. Lo primero y principal, si me quiere un equipo como Gremio, obviamente que mucho orgullo, satisfacción y el cariño de la gente, ¿para qué decirlo? Es algo muy repetitivo, pero bueno, traté de aislarme un poco de lo que es la noticia. No sé cuánto hay de verdad, cuánto hay de rumor. Traté de estar enfocado para estar hoy acá, donde estoy parado, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, tratar de ayudar al equipo a ganar y no irme de foco. Creo que la idea es esa, que estemos todos con la misma idea y se dio dentro del campo de juego. Bueno, ¿y esta podría ser una semana para definir ya eso? Y si te digo, no es algo que no hablo porque me excede, no estoy en conocimiento de nada, preferí no saber nada antes del partido, así que bueno, no sé cuánto puede haber de rumor o de cierto en todo esto y que sea lo mejor para todos. ¿Lo de la ida de Diego Churín le preocupa? No me preocupa porque todavía no nos avisaron si está cerca, si está lejos, entiendo que sí no hay como negar que hay una posibilidad, pero hay que esperar. Lo único que resta decir es eso, hay que esperar el informe, el aviso de la directiva si es que se hace o no la operación. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Chiqui, Churín se va. ¿Vos se va? Churín, Alfredo. Y está muy cerca de irse, sí. No es respuesta, ¿vos? Se va por mí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está muy cerca, te dije? No es respuesta. ¿No? No. ¿Para vos se va? Sí, se va. ¿Para vos? Se va. Esa es la respuesta. Se va. Ok. Vos me mirás mal, Alfredo. No, te estaba Vamos mirando. a ponernos de acuerdo en alguna Está cosa. cerca de irse. No, una cosa es lo que vos crees que ella se va. Y otra cosa es muy liviano, pues, y no sé, se está por ir. Alfredo. Está cerca de irse, te dije. Está cerca de irse. ¿Pero vos crees que se va? Está cerca de irse. Te afirmé. Está cerca de irse. ¿Vos estás de acuerdo con su respuesta? No. ¿Vos? ¿O todavía no lo entiende? Porque la pregunta es, ¿se va o no se va? Muy ecléctico. No es si está cerca o no. Está cerca de irse, te dije. No, está cerca de irse. Vos estás columna al medio. Bueno, listo. Bueno. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco, desde donde estés sin necesidad de ir hasta una sucursal, con facilidad y seguridad. Podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea, a la hora y en el lugar que quieras. Descarga la app y disfruta ser un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. En este mes de octubre, Leopard te trae increíbles ofertas con tus cuotas. Las puedes pagar de manera semanal, más cómodo y fácil. Hoy mismo te puedes llevar la HB 110 Luxury. Cuenta con luces LED 360 grados, batería en gel libre de mantenimiento, cargador USB, amplia baulera y mucho más. Contactanos al WhatsApp 0981 484135 o seguinos en Facebook @LeopardPY. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Atención, llegaron las nuevas salsas de Mickey. Salsa picante, chimichurri, agridulce con ají picante, 3 opciones para combinar tus platos preferidos. Con 50 años, Mickey sigue creciendo con la obligación de ser buenos.
Cuando precisas cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ingresa a impaco.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram como Impaco e Impaco PY. Nuestra forma de vivir y cambiamos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita aglomeraciones. Aposta online en aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Con el nuevo Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra tendrás todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un powerphone. Nuevo Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra. Para más información ingresa a samsung.com/PY. Vamos, niño, con esto que tiene que ver con los productos. Atención, pueblo paraguayo. ¿Quién hacía así? ¿Vos escuchabas la cadena oficial del Roner? Odiaba. No, yo te pregunté. Odiaba, te lo digo, así, en seco. Transmite ZP1, ZP1. En vez de ponernos ABC o que para aprender a leer. Entonces, Alfredo no quiere. No. No quiere esa música. Alborozados todos cantamos felicidad, felicidad. Ah, no me saludaron ayer por mi día. ¿Por qué? ¿Qué fue ayer? 18 de octubre. Ah, liberal. Bueno, esta ahí sí. Es una fecha, fue una gesta. Ya seguíamos ya eso. No es el aniversario. No. Qué anecdótico, el Partido Liberal festeja una batalla perdida. Batalla perdida, porque viste que la batalla de los liberales, la mayoría son. Eduardo Vera murió ahí en un golpe y ahora está en manos de ellos. Para los historiadores, Deca y Portinari, usted queda sanizar. Qué lindo. 1 millón de guaraní. Vos ganás, pero tenés que retirar de sanizar los productos Deca y Portinari. Pero 1 millón es muchísimo. Sí. Y 1 millón y tenés que retirar estos productos Deca y Portinari. Todos los implementos para un baño retirar ahí. Un juego de baño, Deca y Portinari, 1 millón de guaraní, son 15 llamadas, niño. Sí, para sus marcas de losas, griferías y porcelanatos. Sí, pero vos cuando ganes este vale de Deca y Portinari te vas a Nicer y pedí esto es lo que te van a dar. Ah, sí. Brillantes los productos, Deca y Portinari, 15 llamadas, ¿qué número, niño? 618-4700. 618-4700. Gustavito dice la pileta para el quincho, por ejemplo, le falta el quincho nomás ya. ¿A él? Sí. Vamos a tener la pileta para el quincho, lo que te va a faltar. A la puta. ¿Qué opinas de Roner? Ahí no me dejamos. No opino. Muy bien. Niño. Se comunican los oyentes, Gustavito, 618-4700 en segundos. Corte, me dice Gustavito, Luis, y luego los oyentes. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Comisipar te da el impulso que necesitas hasta el 31 de octubre. Te ofrece créditos a tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consulta requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comisipar a tu lado siempre. Cuidar a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Llegó la primavera y tu jardín lo sabe. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras, cortas, césped, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento del jardín. Encontralos en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Vamos con los oyentes, vale, compras 1 millón de guaraníes. Deca Portinari de Sanicer, sanitarios y cerámicas. Hola. Hola. Sí, buenas tardes, ¿su nombre, señor? Gustavo Vera, 842. 842, correcto, Gustavo, estás anotado. Hoy está de cumpleaños 40 años de Benito Rollo. Al ingeniero Oscar Franco y los funcionarios, muchísimas felicidades. 48 años colaborando en el desarrollo del país. A Benito Rollo, al ingeniero Oscar Franco, muchísimas felicidades. ¿El número, niño? 618-4700. Hola. Hola, niño. Sí, señor, ¿su nombre? Denis Agüero. Denis, últimos 3. 741. 741, correcto, anotado. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su nombre. Rafael Benítez. Rafael, últimos 3.
154. 154 en segundos. Más oyentes, Luis. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base, antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. En Asismed centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar. Para prevenir la propagación del virus COVID-19, evita salir de tu casa innecesariamente. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Si tenés un negocio y necesitas hacer realidad un proyecto, CrediPro te da la solución a través de la AFD con tan solo el 5,5% de tasa anual y 6 meses de gracia. Informate más llamando al 238-6001 o en las redes sociales @CrediProPY. CrediPro, comprometidos contigo. ¿Qué esperás para convertirte en un influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, señor, ¿su nombre? Cristian de la Cruz. Cristian. Últimos 3. 237. 237, correcto. Siguiente, hola. Jorge, ¿qué tal? Sí, señor, ¿su nombre? Gustavo Acuña. Gustavo. Últimos 3. 686. 686. Más oyentes, hola. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. María Molinas, 940. 940, correcto. María, estás anotada, Luis. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Hacé como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Vos que alentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Probá Rexona en aerosol y sentite fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. Saludos para Antonino, que a través de Radio América nos escuchan. Pedro Juan Caballero, mi cariño en nombre de todos los compañeros. Antonino, para vos, en Pedro Juan Caballero. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez. Teléfono 227-37 Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Barcos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octanos a un mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comprobá la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Barcos y Rodados. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car In. Haces tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Shopping Mariscal, Shopping del Sol, Shopping Mariano, Shopping Pinedo en nuestro propio local. Sobre Mariscal López Casi Rogelio Benítez. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram. Mostaza te cuida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor, ¿su nombre? Richard Rodríguez. Richard, últimos 3. 638. 638, correcto, Richard. Siguiente oyente. Hola, buenas tardes. Hola, Jorge. Sí, señor, ¿su nombre? Marcelo Martínez. Marcelo, últimos 3. 330. Anotado. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Sabías que cada compra que realizas con tus tarjetas de crédito regional acumulas puntos y que esto podés canjearlos directamente en la caja de los locales adheridos como parte de pago de tu compra? Ingresá a regional.com.py y entérate más sobre el programa de puntos regional. Seguinos en Facebook, Banco Regional PY, Twitter, @regionalpy, en Instagram, @regional_py. Regional, creemos en vos. Ahora con Panal Seguros podés cotizar el seguro de tu preferencia directamente desde la web. Accede al costo preferencial por autogestión. Ingresá a panalseguros.com.py y sentí la confianza. 2 y cerramos. Hola. Niño. Sí, señor, ¿su nombre? Ángel Barrios 802. 802, correcto, Ángel. Y ahora vamos a cerrar llamada 10. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre, señor? Julio Cardoso 203. 203, correcto, Julio. Están los 10 anotados para el sorteo, señor. Bueno, repito, Sanicer, Sanitario y Cerámica, vale de compra de 1 millón de los productos Deca y Portinari. El ganador
se lleva la magnífica oportunidad de retirar por 1 millón de guaraníes los productos Deca y Portinari. Repito, en San Iser va y lleva por 1 millón de guaraníes los productos Deca y Portinari. Estos son los productos que se llevan, el ganador se lleva 1 millón y lleva estos productos. Así. Deca y Portinari. Vamos a hacer el sorteo. Andrés, número del 1 al 10 para el ganador o ganadora. 9. El 9. Ángel Barrios 802 es el ganador. Ángel Barrios 802, el ganador. Y viene a llevar los productos que he mencionado de San Isidro. Así mismo, vamos a el vale de compra. Tiene que venir a retirar aquí el edificio Telefuturo Monumental. Andrade Esquina O'Higgins. El ganador es Ángel Barrios 802. Con su cédula correspondiente. Aprovechar los descuentos de MegaWeb o app.farma. Hoy tenemos hasta 50 productos seleccionados en .farma. Tienen un descuento de hasta 50% en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, belleza y además tu economía. Hacer tu asado con la mejor costilla, su mercado Granvía, orgulloso de ser paraguayo. La Feria de Tupí, imperdible. La Feria de Muebles y Compros explosivo en Tupí. Hasta el domingo 25, Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuento único en Tupí. Tupí, horario de atención en showroom Pica. Lunes a sábado de 7:30 a 18. Ahora Gustavito Carmina Cedúa. San Martín es territorio Erimar, Marica López y la avenida Eusebio Ayala. También donde tenemos todo para equipar tu vehículo con las mejores marcas y con los especialistas de Erimar. Erimar, lo que esta fábrica no te dio. Ya está, no pudimos hablar con el técnico Miguel Ángel Jesús todavía. No, hasta aquí no. Vamos a ver si podemos incentivar después de las 6 de la tarde. 13:38. La vida da muchos giros, hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Suprema 97, la nafta para vehículos de alta gama, motor exigente, sentite lleno. Copetrol, vamos. Con Etidol 400 aliviate rápidamente de los dolores ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo o fiebre. Proba un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol, Etidoles de éticos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco SRL. Viví el verano más refrescante con los préstamos para piscina o quincho de Financiera al Comercio. Cuota desde 58.500 por billón hasta 36 meses. Para más información, comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook. Financiera al Comercio, el poder de hacer. En Electrogar, aire toque Stens, 12.000 BTU contado, 1.791.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py. Entrega inmediata 24-48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. ¿Tenés Hilux entre 2006 a 2015? Entonces esta promo es para vos. Sí, porque durante octubre y noviembre en los talleres de Toyotoshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Pedro Garay está de cumpleaños hoy, jugó en Sol, jugó en Cerro, Cristal de Perú, hoy está de cumpleaños, así que para muy buen jugador en su época, Pedro Garay, muchísimas felicidades a Pedro Garay. Este miércoles 21 de octubre, descuentos reales en Farmacia Catedral hasta 50% con todas las formas de pago. Acepto pedido en nuestro delivery, 627-7000 WhatsApp, 0985-689-701. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. El partido mañana 19:15. 19:15 el partido mañana, mismo horario por supuesto, porque se define lo de Santos y Defensa y Justicia igualmente. Va a ganar Olimpia. Gana Olimpia, ¿verdad? Sí. Sí, va a ganar. Así pues te gusta que puede que gane, no. Va a ganar. No. Es una presión de puede perder o para vos va a ganar. Y sí. De Benito Roger cumpliendo hoy 46 años. Yo no dije 48. Sí, 48. Perdón, pido mil disculpas, gracias Andrés. Es 46 años, muchísimas felicidades de Benito Roggio. 46 años, muchísimas felicidades. Vos no te llamas a hacer como soy, Ricardo. Vos te aprovechás los errores de otro. Y tenés que pedir disculpas a Zulma. Decirle que ese es tu estilo y que vos no querés ofender. ¿A quién? A Zulma. No quisiste ofender nomás si... Tenemos espalda para esto. Qué locura será.
Además, Paul Benítez empieza posible roja, dice. Claro. O sea, posible roja. Y sale doña Zulma y... Empieza con... No se entiende un huevo lo que pasa en el bar. Puede decir la señora, no, vos me mueves, Alfredo. Sí, te entiendo, Arturo. Porque van a creer que esto está, que está teatralizado y que yo digo para que esto no está programado. Yo le dije en su oportunidad y él sostiene que no le quiere ver al árbitro en partido de hombre. Lo que Ricardo quiere es mujer con mujer. Eso es lo que él la dice. nena con la nena, la nena con... Y eso es la respuesta. Sí. A la puta carajo. Tu lote propio en el centro de Ñembuea, metros de acceso sur, con empedrado, energía eléctrica, transporte. Financiación propia hasta 78 meses, fracción Parques del Sur. Para más información, comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Atalaya Sales Seguros te mima obsequiándote en autorradio con pantallita, cámara filmadora y de retroceso o parlantes para tu vehículo. Apurate, tenés tiempo hasta el 21 de octubre. Comunicate al 492-811-12 o visita la página web atalayaseguros.com.py. Atalaya Sales Seguros a tu lado en todo momento. Control te invita a redescubrirte, ser responsable y afrontar el presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante para volver a besar lo antes posible. Control, Feel Mike Feel. Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Y estamos con la oferta de González Jiménez, celular Samsung M31, pantalla 6,5 pulgadas, RAM de 3 GB, llévate ahora en 12 cuotas de 255.000 guaraníes. Llámanos al 413-0000 o escribinos al WhatsApp 0981 44 88 40. González Jiménez, primeros siempre. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, yerba mate Ubillá, conoce nuestras variedades, pantanal, nativa, relajante y chía. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco, abonando cuotas de tan solo 33.000 guaraníes por millón y con un plazo de hasta 48 meses. Infórmate más en visionbanco.com. En Visión Banco, vos estás primero. Existe un lugar donde su descanso es más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673 o 21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Todos los locales de stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, toda la semana. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados y Stock. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ezebellala 1751 Casi Covichec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. En Electrovan, comprando productos Electrolux, podés ganar una fabulosa camioneta Brillance V3 0 kilómetro y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 5 de febrero de 2021. Para más información, llámanos al 519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En De La Sobera queremos acercarte a tu próximo 0 kilómetro. Retira hoy tu Renault y empezá a pagarlo en el 2021. Con una mínima entrega podés acceder a un Quid, Duster o Capture. Para más información ingresa a renault.delasovera.com.py o visita nuestro showroom sobre Avenida Santa Teresa y descubrir la nueva Renault de la mano de La Sobera. Porque en el Gran Corazón es todo más fácil. Habilitamos las zonas pick-up. Haces tu pedido directamente al local de tu preferencia. Elegí el medio de pago con tu vendedor. Retira en cualquiera de estos puntos. Bloque A, acceso Charles de Gaulle, estacionamiento planta baja. Bloque B, J. Uloquia Estigarribia. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. En Fénix Seguros te cuidamos. ¿Sabías que con tu seguro protección COVID-19 te cubrimos en caso de diagnóstico de coronavirus? Asegúrate desde tan solo 25.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 729-4848. En todas las circunstancias somos tu compañero de vida. El Ron Fortín tiene nuevas etiquetas y combina con todo. Probar ron coco, ron limón, ron blanco, con lo que tengas. Quédate en casa, prepara y disfruta los más fáciles y ricos cócteles con Fortín, Epután de Fortínpe. Sanitarios y Cerámicas Sasi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebellala, pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. Alfredo, para tu historial. Sí, señor. ¿Vos sos político?
No. Gremialista. Que no es lo Gremialista mismo. a Que morir. no es lo mismo. No es lo mismo. Sí. No es lo mismo. Vos sabés por Y qué- algo así también. ¿Ah? Algo así de política también es. ¿Vos sabés por qué João Saldaña dejó la dirección técnica de Brasil? No. João Saldaña era comentarista de Globo. O viral, Aleca. Y él discutió con el relator, Jorge Cury, después de 25 años de trabajar juntos por un penal. Y al aire discutieron, dijo Jorge Cury, sí, el otro dijo no o no sí. Y discutieron al aire. O Globo, que se escuchaba en todo el territorio brasileño. Cuando salían en la calle Jorge Cury y João Saldaña, eran tan famosos como los jugadores de Brasil, incluyéndolo a Pelé. Yo me hago cargo de lo que digo porque viví eso. Vos, una vez nos encontramos y nos cruzamos en un partido amistoso, salían en la calle y le venían como locos, los brasileños, los dos. Jorge Cury y João Saldaña. João Saldaña era, creo que, del Partido Comunista de San Paulo, o gobernador y tanto. Acá venía como comentarista, pero se le permitía, porque si el no sabía, a lo mejor íbamos todos presos. De Río de Janeiro. Sí, de Río de Janeiro, brillante. Pero acá venía João Saldaña. Vino a tiro directo, Canal 13, 2 o 3 veces vino. En su posición de comentarista, no como político. Y le dejaron venir, no es que otro no se oponía. Se venía porque podía hablar de fútbol. Decía João Saldaña que el chico no sabe hasta los 12 años qué va a hacer. Y que los padres se equivocan. Que en Brasil lo que tienen que hacer los padres, le vaya a la playa al chico. Que se eduque con la playa, que tenga respuesta física y con el aire y la playa. Ahí va a ganar mucho más, decía João Saldaña, y ponía como ejemplo a Junior, que era su caballito de batalla. Entonces cada vez que hablaba con João Saldaña te decía, José Ten sabe Junior, y ponía con el lateral izquierdo de Brasil, era su abanderado. Su abanderado. Y él lo sacan de la dirección técnica porque le mandó decir, el presidente de Brasil era Marco, el presidente de Brasil de la época, en el 70. El presidente de Brasil en el 1970, cuando juega al Mundial, No me acuerdo. le dice, ¿por qué no le convoca, por ejemplo, a Sebastián Ferrecinho? É melhor portunhol. ¿Eh? Não estou compreendendo, Arthur. Espacito, por Que el favor. presidente militar de la época le mandó decir... Emilio Garrastazu me dice. ¿Era militar, verdad? Sí. Bueno, muy bien, no miento entonces. Porque Alfredo pues no me conoce todavía. Militar y político. Tranquilo, Arturo. Tercer presidente de la dictadura. Y te jugaban todos con el pelo corto, fíjate. No había uno con melena. Le dice, todito pelo corto, de la década del 70. Le dice a... Todito pelo cortito tenía los brasileños. Le dice, no se le permitía pelo largo. Jairzinho. El único vio. Rasta tenía el Jairzinho, no era pelo largo, era rasta. No, después ese no. Pelo así. No, ese ya no. O Afro, sea, afro, no, afro. afro. Ese, no, ese le va a permitir porque sus raíces son así. Le dice, ¿dónde nos quedamos? No le interesa. Emilio Garrastazu me dice No, presidente de estoy Brasil. atento. No te estoy atento, interesa. Arturo, que hasta los 12 años. Vos te cagás de risa, Hasta los 12 años tienen que jugar en la playa, dijiste. Sí. ¿Verdad? João Saldaña decía, el chico hasta los 12 años, decía, la escuela de fútbol, él respeta, pero que no se comercialice con la ilusión de los padres ni con el niño. Que hasta los 12 años Brasil tiene playa, tiene mar, y que vayan el chico disfrute jugando al fútbol en la playa. Sí, sí. ¿Ah? ¿Sabe quién era amigo de João Saldaña allí en la avenida Río Branco, donde se reunía el Partido Comunista brasileño? Oscar Niemeyer, el arquitecto más famoso del mundo, el que diseñó Brasilia, el Palacio de ¿Ese es de Planalto, por monstruosidad? ejemplo. Sí, monstruosidad. Monstruo. Hay obras de Niemeyer alrededor del mundo Compañero. que son fantásticas. Y él era comunista. Y Él era de A los ese 12 equipo, años, amigo de él. Messi, perdón, doctor, que te interrumpa, arregla con River Plate para hacerle tratamiento para poder crecer. No, arregla. ¿Anda? Arregla con River. No, Pero no no arregla, arregla. le solicita No al arregla. papá, pero River no la acepta. Correctísimo. Ay, Porque River tenía que muchísimas invertir gracias. $750,000. ¿Y se va a Entonces River le dónde? dice que- ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? A Barcelona. A Barcelona. ¿A qué edad? A Luis chiquitito, ¿y 12. sabe cómo lo descubren? A 12 años. ¿Sabe cómo lo descubre? ¿Y sabe cómo lo descubren a él? Sí. Acá a la ventana. Ah, igual que el que le descubrió a Maradona. No, vos vas a ser fenómeno. No, eso no fue así. Él estaba viendo estaba viendo a la ventana un chico que jugaba muy bien. ¿Vos sabés, Ricardo? Sí. Estaba jugando muy bien fútbol en la calle. Y era vicepresidente de Barcelona. Y él saca la cabeza y le dice, oye, Manolo, le dice a
el que le hace el café. Aquel. Él le dice, oye Manolo, le dice a Manolo, le hacía el café. Mira tú que el que bien juega. ¿Tú le conoces? El vicepresidente Bernuno. Y ahí se baja. Y ahí preguntan quién es el chico que estaba jugando y dominaba como la gran puta la pelota. Y le dice, ¿dónde vivís? Quiero hablar con tu papá. Y ahí se dirige así, Fernando. Sí, al coche. Albert se llamaba, Albert. porque Manolo pues es gallego y este era catalán. Albert. Tiene un nombre típico catalán. Albert era. Sí, tienes razón, Albert. Y ahí le di. Bueno, listo, contigo. En Super Espuma sabemos que un gran somier es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes 7:30 a 19 horas y sábados de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Financia tu máquina casa con 0% de interés y hasta en 5 años. Llama hoy mismo a H. Petersen 0984-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, Ruta 3, kilómetro 20 y entérate de esta promo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En la Perla del Sur hay un lugar para vos. A 5 minutos del centro de Encarnación se encuentra residencial y comercial La Perla, zona con luz eléctrica y calles totalmente empedradas. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción están riquísimas. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutrí de sabor a tu vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río Gabú, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo Casermino Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción. Materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio de alquiler de maquinarias. Estamos sobre Subellala, casi La Victoria. Seguinos en Facebook e Instagram. Teléfono 603-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia en la casa. Es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chaqueña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. En estos tiempos de sequía queremos ser un soporte para vos. Por eso creamos en conjunto con la Asociación Rural del Paraguay nuestro producto Ganadería Segura. Un préstamo con tasas desde el 7,5% y plazos de pago de hasta 5 años. Elegí Bancop, un banco para todos. Informate más llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. No, que hay cosas que no conocía y que conozco acá y me da muchísima alegría. Saber, todos te vamos a decir lo que sabemos, nadie se va a guardar. Te agradezco muchísimo. No, por favor, cada uno aporta lo suyo. Sí. Y le dice el presidente brasileño militar, Medici, Emilio Medici. Entonces le dice en conferencia, ¿por qué no le convoca a Ricardo? Le mandó decir. ¿Qué? Ya se lo digo. Joan Saldaña. ¿Qué puede repetirla? ¿O te querés que te hable en portugués o en español? De las dos formas te voy a entender. Porque vos sabés que mi portugués es bueno. Es mejor un Sí, escuché el portuñol. otro día el reportaje en portugués. Es mejor un portuñol. Entonces le dice, vos me Cato estás Guaraní de ahí. nomás ya fue la real. Entonces le dice Joan Saldaña. Y a los pendejos de hoy le digo, averigüen que fue Joan Saldaña. Le dijo, así como yo no le digo quién tiene que ser su ministro, él no tiene por qué decirme a quién le tengo que convocar. Eso dijo, por ejemplo, a las 13:56. Y a las 14 ya era destituido. Le sacaron a la técnica brasileña. Vos sea hasta acá. Le sacaron. Esa fue la historia de Joan Diga, Saldaña. son magníficas presas. Pero le sacaron porque le quisieron imponer, y él dijo, así como yo no le nombro a su gabinete de ministro, que él no me diga a mí a quién le tengo que poner en la selección. Qué calidad. Hay que ponerse de pie ante esa gesta cívica, humana. Eso es tener bien puesto, no el vivito ese que voy a se decir una echa. cosa, voy a decir una cosa.
que pregunta el lateral Espera, dónde va a sacar. espera. Acá te dice. ¿Y cómo que uno va a ver? ¿Sabes quién le gustaba a Stroner cuando saca de costado? Sola Linde. ¿Por qué pegar la mesa? No. Y te voy a contar una anécdota que Alborozados todos cantamos. Espera, voy a contar una anécdota real de la época. Él no es Joel. Hola, Joelito. Sí, bienvenido. yo, Querido. Te voy a decir una época, Alfredo. Señor. Hay un técnico que le usaron a Stroner para la conformación del equipo en un partido eliminatorio. General Stroner. Espera, te voy a contar. Yo sé, espera, te voy a contar. Te van a contar. El vestuario local quedaba en la esquina de Gradería Campeones de Lima. Hoy sería preferencia E hacia el sector norte. Esa preferencia del codo al norte, ahí abajo quedaba vestuario local. Vestuario visitante quedaba en Populares, hoy Platea y Norte, en la otra esquina. Y los campeones tenían entrada libre, lo que quiero saber. La gradería, pero tenían entrada libre. Claro que tenía. Entonces, me a quedar con las ganas. Y algún día voy a decir, ya cuando me vaya de Boca, porque no me suelo y no sé cómo Ricardo que es. Y vos te vas mucho de Boca. Te voy a decir, llegó el papel, pero vos te imaginás el tiempo. Y dijo, le llegó un papel al técnico de la selección nacional en un partido eliminatoria que le mandaron decir, este es el equipo que quiere, el que le gusta a Stroner. Y bueno. No, pero no pusieron ese equipo. ¿Y dónde sabes? No, yo sé. No me vayas a subestimar. Porque ese técnico contó. Puso otro equipo. No, el que le mandaba a Stroner. No, viste, no se puede con él. Carajo, no se puede. Carajo, vamos, chao. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Fama de Caaguazú. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán